carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra. Cada día salimos en busca de las noticias, aquellas que impactan a la sociedad. Caiga quien caiga. Las que te ayudan a tomar una decisión. Las que te mantienen informado. Somos un canal de noticias que te informa de lo que pasa en tu país y en el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. ABC TV, estamos juntos. Venía a encontrar ferretería, hogar y construcción en un solo lugar. En Ferrex, pinturas, pisos, herramientas, electros y cerraduras, plomería y más. En Ferrex, jardinería, iluminación y todo para la seguridad industrial. En Ferrex, 2100 metros cuadrados con más de 20.000 productos. Iluminar, construir y reparar nunca fue tan fácil. La solución está en Ferrex. Te esperamos de lunes a sábado, domingos y feriados en Paseo Los Laureles, Pinedo Shopping y ahora también sobre Santísima Trinidad. La solución está en Ferrex. En Ferrex. ABC Cardinal 7:30 AM. Escúchanos online en www.abc.com.py/730 AM o descarga la aplicación de ABC Color a través de Google Play o App Store. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia de ABC Cardinal y ABC TV, muy buenos días. Estamos ya iniciando el Super Sábado aquí desde la capital de nuestro país para toda la gente que nos ve en el interior muchos los sábados. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, y saludos para todos. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos a todos. Felicidades, Juanma. Gracias, gracias. Igualmente. No, igualmente no. No, pero estamos también. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo bien, te va? Federico, bien, saludos a todos. Maluje, Wilson. Hay un micrófono ahí vacante, Ariel. ¿Qué está pasando? Y este hombre que tenía antes una disciplina recia, severa militar, ¿no está apareciendo? Hablamos de Johnny González. Sí. Que casi siguió la carrera de milicia, lo imagínate si era un militar Johnny. Iba a ser duro. Uf, qué bárbaro. Bueno, siguen apareciendo nuevos pases cerrados, Sona el señor la pocha. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo de ayer, por lo de hoy? ¿Lo de mañana, lo de Churín, Juanma? Lo de Churín, que me parece acaparó toda la atención durante casi toda la semana, salvo el día en donde Olimpia... Vos sabés que ahí Wilson confirma, yo también estaba pensando, hoy juega Olimpia. Sí. Claro, Johnny está yendo a Villarrica. Claro. Pero igual, ¿a qué hora se va? ¿A las 8 el partido? Tiene que estar 2 horas antes. A las 3 tranquilamente puede salir. Sí. ¿Qué fenómeno generó lo de Churín? Bueno, capaz que hay un factor ahora que antes no había. ¿Verdad? ¿Cómo decir? ¿Entrevista o lo que fue su despedida, verdad, Juan? Su despedida. Sí, en realidad yo creo que vos podés explicar, ¿verdad? Sí, o sea, hubo dos materiales. Uno de ellos, el que subió el club en su cuenta oficial de Twitter, sí, que sí fue ya algo más preparado, una especie de despedida ya hecha por el club propiamente dicha, y una especie de mano a mano con Diego Churín dentro del vestuario, incluso ahí él llegó a emocionarse, derramó algunas lágrimas, y después esto que estamos viendo ahora en pantalla, que fue algo, una especie de conversación con los periodistas que cubrimos Cerro Porteño, hecho también por el jefe de prensa. Pero ya antes de esto había una suerte de manifestación generalizada de los hinchas de Cerro en redes sociales, un fenómeno... y esto vino a potenciar más, y la reacción que uno veía siguiendo los comentarios era impresionante, y ya se metían también hinchas de gremio. Es una mezcla de todo, ¿no? El hecho ¿Vos sabés que antes del clásico último, y cuando se especuló Churín podía dejar Cerro, había hinchas de Olimpia que lo querían? En redes sociales. Sí. Yo creo que le ponían a Trovato, claro, sí, Presi y tal cosa cuando es que se llegó a hablar, surgió en un momento que... ¿Cuándo? ¿El último? No, antes del clásico. ¿Sabes cuándo? En realidad, ¿cuándo empezó? Sí.
la famosa entrevista, esa que estamos mirando ahí, yo creo que cuando se eliminan contra Barcelona. Claro. Y Pero yo marcaba antes del clásico, Dani, porque después del clásico, por lo que hizo Churín, Aguilar, muchos hinchas de Olimpia ya lo vieron ya como jugadores de cerro de vuelta, Claro, pero como está diciendo, al terminar Barcelona su nota, su entrevista, y muchos decían, ¿cómo quiero a este jugador de mi equipo? ¿verdad? Así era. Claro, y ahí se había generado todo ese revuelo, y hay que decir porque en ese momento Churín no era lo que termina siendo para el esquema de Arce. Venía en vaca. Aquella vez yo todavía me acuerdo cuando Chiqui nos dijo, hay que quemar el rancho, hay que incendiar la Nueva Olla, y Conejo fue la sorpresa en ese momento. O sea, imagínense en qué nivel estaba. Pero a lo que mencionaba Ariel, y seguramente después vamos a escuchar la entrevista, o sea, ustedes participaron indirectamente, Juan. De manera indirecta, sí. Claro. Se creó un grupo especialmente para eso y enviábamos las preguntas. Pero algo que está bien, era la despedida y todo. Nos permitieron 2 preguntas por cronista, ¿sí? Y enviamos la pregunta y al final, y la mitad de las preguntas nos la hicieron a Churín. Pero, o sea, pero se entiende, era algo como despedida. Y yo creo que lo que decía Ariel, ¿no? Es un poco una retroalimentación. El toque que le dieron al material audiovisual, donde inclusive muestran cómo terminan más o menos quebrándose cuando recuerda que fue feliz y todas estas cuestiones, es un poco retroalimentar lo que era la reacción de la gente. O sea, para que se entienda, desde la vista, desde la perspectiva de un realizador, si no hubiera habido esa oleada de agradecerle, porque es atípico. Durante la semana, cuando decimos hasta el gestor, que fue Enríquez, cuando dijo, yo fui el que lo recomendé, o sea, como que hubo toda una movida, y me parece que lo de ayer fue el punto final. Por eso también le dieron, me parece que ese toque, y no tanto el periodístico que capaz ustedes querían, Juanma, de decirle, bueno, manden, pero ya se había armado para darle ese enfoque que seguramente por ahí la gente que no tuvo acceso a las herramientas de las redes sociales va a querer escuchar. Churín fue titular, me acuerdo, aquí contra Barcelona junto a Conejo Benítez. Sí, ese partido de vuelta el doble 9. Exactamente. Se había lesionado. O sea, en ese momento era Aedo y jugaba con un solo 9. Y era, bueno, toda la especulación durante la semana era cómo iba a armar a los que jugaban detrás del 9. Y había sorprendido porque ese fue el primer partido donde Arce juega convencido del doble 9, porque los primeros partidos tienen que jugar doble 9 y decía, a mí no me gusta jugar así. Y bueno, y esa es la razón, ¿verdad? La época, Dani, compañeros, que nos gustaba mucho el equipo paralelo. Claro. Que tenía a Churín, tenía atrás al Chico Díaz, a Josué. Y a Claudio Aquino. Y a Claudio Aquino. Claro, no tenía lugar a Aquino tampoco, Anita Guapa, me acuerdo que hicieron un partidazo. Churín era el 9 del equipo alternativo. Sí. Y en ese ya partido, ensayaba la fórmula que después se iba a lograr el campeonato ahí, ¿verdad? Claro, y en ese partido que mencionás, lo tiene que poner porque se dan los dos factores. Se había lesionado el 9 titular, que era Edo, y esto de quemar el rancho. Voy a jugar con 2-9, que fueron Conejo y Diego Churín. Y el post partido fue fuerte, ¿no? Porque una de las eliminaciones más dolorosas de Cerro, un 4-0, y cómo había declarado, claro, y ya que Federico citaba el tema de cómo también prendió un poco el respeto en el hincha del eterno rival. En ese momento ya decían, mira un poco, y se había generado, bueno, claro, porque él con ese mensaje, con esas declaraciones, hacía notar que realmente le dolía, pero profundamente la eliminación, la forma, y hasta se metía en la piel del hincha, y hasta llegó a lagrimear en esa entrevista con Fox. Por eso fue tan... Entonces es como que el hincha de Cerro dice, bueno, es un jugador que realmente está muy metido con la causa, no es que... Hay jugadores que no le va ni le viene. Ahí también con lágrimas, ¿eso cuándo fue? Este es el de ayer. De ayer. Vamos a ver algo, vamos a ver, y quiero contar una anécdota de Churín para demostrar por qué le fue tan bien después de la pandemia, ¿verdad? Él, una vez le hicimos una nota en la FM, más allá del fútbol, en el 15 Rock FM, porque le gusta el rock a Churín, y tenía un par de pedidos, y nos contaba que él adquirió los equipos de gimnasia cuando vino la pandemia, y él estaba solo. Sí, él está solo. No pudo, su pareja no pudo estar, la familia tampoco, obviamente, porque se cerró la frontera y se quedó solo y adquirió los equipos de gimnasio y comenzó a darle duro. Y los vecinos se quejaban por los ruidos que hacía el departamento. Entonces tenía 2 vecinos que más o menos, él sabía que le molestaba los ruidos que se hacen cuando va a hacer intensidad con esos aparatos. Y le regaló una camiseta de Cerro a cada uno.
Terminó de la queja. Y ahí terminó la queja. Pero le metió duro, te digo. Por eso vimos un tipo que vino con un estado físico impecable, más allá que en general Cerro fue así, ¿verdad? Pero digo, estaba solo y pero además el estilo de juego también Federico le favoreció a él. El estilo de juego que Cerro armó con Arce. Claro, y él es el mejor 9 para ese estilo de juego. Sí, ¿verdad? Sí, claro. El más técnico. Se demostró en los dos partidos donde no estuvo él, contra General Díaz y en Villarrica, contra Boireña. Me parece a mí que yo ayer hacía la consulta en un grupo de amigos, que no recuerdo cuál fue el último futbolista que haya salido de Cerro con tanta muestra de cariño por parte del hincha de Cerro. Aquí me dice alguien, una fuente autorizada, desde que se habló de la deuda de la U, siempre se habló que la U recuperaría el pase y le vendería a Olimpia. Sí, ese era el temor. Sí. Y aquí me acota lo que estábamos hablando del departamento. Corría en el parking de su departamento. Le metía ahí abajo en también. El estacionamiento, sí. En el estacionamiento. Sí, correcto. Entonces hablamos de un tipo profesional, como dice carta cabal, ¿verdad? Sí, desde el respaldo popular o el sentimiento popular que generó Churín, me parece, es Tigre. La despedida de Tigre. El Tigre, sí. Tigre Ramírez. No había todavía redes sociales, pero... Algunos decían Nani, Fabro también, pero Nani no sale muy bien de Cerro. Fabro es como que sale ya en una etapa de decadencia futbolística. El Tigre tampoco, ¿eh? Pero el Tigre... El Tigre se despide en un partido casi a cancha vacía. Sí, con lluvia. Contra Racing de Uruguay. Sí, Cerro eliminado ya de la Copa Libertadores. Sí, o sea, tampoco fue... Y la de Churín pero yo no te digo la despedida así en el acto, sino que el afecto, el público, claro, el lo que genera el hincha de Cerro. Sí, porque después, ¿por quién el hincha de Cerro? Pero el Tigre también se despidió. Estamos hablando, más allá del acto, estamos hablando del momento. Había una gran decepción porque el Cerro no pasó la primera ronda, de aquel grupo con Corinthians, de Ronaldo, con Independiente Medellín, y Racing de Uruguay. Sí. Pero y había descontento, entonces pasó, ahora se va campeón. Se va campeón. Eso le favorece también a Churín, ¿verdad? Porque el Tigre se pelea contra... No, Tigre un ídolo, sin ninguna duda. Y creo que hay un problemita ahí con Zapac, con Juan José Zapac. Entonces no hubo el ambiente ideal para que sea una despedida como se merecía. Y aquí todo lo contrario, el campeonato, goleador, en gran nivel... Es decir, todos están contentos, es un ambiente totalmente diferente a lo que fue con respecto a aquel año que se fue Tigre. Nunca le preguntaron qué significaba el festejo último de la llamada telefónica, ¿verdad? No, él había contado lo del Hola Susana, acá había contado él. Hola Susana. Con Pica Lucena, que él, llegó él al club como incorporación, como refuerzo, y no sé por qué le tentaban con Palau. Había contado Churín, acá mismo en una y hacían el Hola Susana por... Hola Susana, aquí envía Wilson la foto cuando se reunió el ex representante de Churín con Trovato. Porque sí, había toda una movida, me acuerdo, que decía que en cualquier momento se podía ir, y nosotros también lo mantuvimos. ¿Cómo queda el tema de la selección con Churín? No, muy difícil. Ya no cumple los requisitos, ¿verdad? Claro. Y no, porque tenía que tener 5 años de residencia. Claro, no llega. Y quedó en 3. Y aparte el tema de la edad y toda esa cuestión. Le favoreció el momento a Churín porque al final del año pasado los hinchas de Cerro querían que se vaya. Sí, hubo también un distanciamiento en un momento, porque así es el fútbol, ¿verdad? Claro, porque fíjate que y cuando ustedes mencionaban, y Ariel con Juanma mencionaban el tema del factor deportivo, porque fíjate que cuando acá también se preguntaba, uno va a lo del 2017 y ahora lo reciente. Salvo su aporte en la Libertadores contra Defensor, en el doble juego, y lo de Atlético Mineiro. Entonces, hoy en día hay muchos factores extrafutbolísticos y a veces colectivos que ayudan a que se hable con mayor o menor difusión sobre un punto específico. Y es cierto, fíjense que vos haces lo del 18 y el 19... y vas a encontrar que en varios pasajes él hasta había perdido la titularidad. Entonces, principalmente. Cuando viene inclusive Larribey, la dupla era Aedo Larribey, el famoso partido contra River, el del primer tiempo súper intenso, no hay registros de Churín. O sea, entonces... En los dos partidos, Claro, si en ese Monumental momento, y Cancha de Cerro. Claro, o sea, por eso, si en ese momento, y también fue muy fuerte lo que ustedes decían,
como que se instaló como una agenda de algo negativo en Cerro, era toda esta cuestión del traspaso de Churín. Inclusive uno ve, para la gente que esta semana vio por primera vez la página de los alegatos de Trovato, ahí al lado, por ejemplo, está un alegato contra la U de Conce, que es por el caso de Churín. La U de Conce se comió una multa porque habían colocado una cláusula en el contrato de Cerro Porteño que la comisión de disciplina entendió que no, eso no vale. Por eso la vez pasada le estaba explicando que casi todos los casos de la comisión de disciplina es en este tipo de cosas de las cláusulas. Y bueno, hay una mínima cuota, pero muy grave, con el tema de la manipulación de juegos. Entonces, como que se había instalado esto de hablar con el presidente. Además, tenía un estilo bien particular lo del dirigente chileno, del equipo originario antes de su llegada a Paraguay. Y como que todo termina como anillo al dedo. Sí. Pero lo que está fuera de discusión me parece que también es y el tema de dónde gente que se instala y que se proyecta de la persona en cuestión. Porque, y acá Federico se va a acordar porque hubo una vez cuando yo le hago una pregunta y se nota que no le gustó esa pregunta y en ese momento respondió diciendo, no me acuerdo. No le digo, mira, entraste fuerte en esta, me pareció que era para mandar mensaje y ahí se hizo el famoso ñemotado. Pero después siempre entró y el famoso da gusto hablar de fútbol con alguien, da gusto hablar de situaciones que a veces se exceden a lo que es el fútbol. Y yo creo que eso, por ejemplo, no está subordinado a si ahora sos titular, si ahora sos campeón, si ahora estás en una baja racha. O sea, yo creo que eso sí se le reconoce a Diego Churín. O sea, un tipo que es genuino y auténtico, y por eso cuando ayer hacía esa despedida, le llega al hincha de Cerro. Porque estamos hablando de alguien que el motivo, el orgullo del hincha de Cerro, el tema de la cantera, como desde las inferiores uno mama la camiseta, los colores, que también fue una de las movidas durante la pandemia para decir, paremos con este tema de llenar con jugadores foráneos. Hasta en algún momento se llegó a cuestionar cuando hace un par de años Rodrigo Rojas era el capitán y el líder, es decir, espera, ¿qué pasa acá? O sea, ya pararon con el tema de la cantera. Un mensaje muy fuerte del actual cuerpo técnico de Cerro Porteño. Entonces, viene alguien de afuera y el famoso se enamora de los colores. Y entonces yo creo que ese tipo de mensaje también ayudó, pero yo parto de la base del don de persona. Y porque acá he hecho el pantallazo de que mira que hubo un momento donde él era suplente. El hincha no era que ¿por qué no juega Churín? Muy pocas veces cuando estaba en ese momento, y bueno, se explica un poco el fenómeno que se da a punto final con el partido de la vez pasada con su último gol de penal y la despedida mediática ayer a través de las redes sociales y los canales que tenía Cerro Porteño a su disposición. Bueno, a ver, estamos con Jeremías Werner, colega de World Brasil, para hablar justamente del tema Churín. ¿Qué tal, Jeremías? Te saluda Federico aquí desde Asunción. ¿Cómo estás? Federico y a todos ahí en Paraguay, un gran saludo. Un gusto hablar con vos. Y sí, estaba escuchando sobre Diego Churín. Llegó acá en Porto Alegre al fin de la tarde de ayer. Y bueno, estamos esperando la confirmación oficial de Gremio y datos sobre la revisión médica para empezar a proyectar el debut de Churín en este equipo de Gremio. Eso sería, está claro, para la próxima semana, y seguramente hay expectativa también para escribirlo para la Copa Libertadores también, Jeremías. Seguramente Diego va a estar en la Copa Libertadores, ¿no? La duda que tengo yo es cuándo va a arrancar, porque Gremio va a jugar mañana en Curitiba con Atlético Paranaense, una fecha más del Campeonato Brasileiro, y tiene un otro partido en la próxima semana, no me recuerdo exactamente el día ahora en este momento, pero va a jugar con Juventud por Copa de Brasil. No me parece que Diego va a estar en ese partido, por ser un partido eliminatorio, ¿no?
y por ser muy cerca del momento que llegó. Entonces me parece que, mira, yo estoy imaginando con vos, ¿no? Que podría tener una posibilidad de jugar el próximo domingo, no en este, pero el próximo, por campeonato brasileño. Pero claro, hay que ver ahí las condiciones sanitarias, y va a ser examen para COVID-19 y claro, la condición física, pero me parece que no va a jugar antes del próximo domingo. Jeremías, ¿qué lugar ocuparía Churín en el equipo, en el esquema de Renato Gaúcho? Hay un jugador ya que es el delantero fijo. ¿Está Dani? Diego Sousa. Diego Sousa, exactamente. ¿Pueden jugar los dos juntos? ¿Cómo ves el tema? Mira, sí, Diego Sousa, les cuento un poquito exactamente de lo que pasó. Esta incorporación, este pase de un delantero, de un goleador, es un deseo antiguo de Gremio. Y les puedo contar que hace más de un año que Gremio está buscando un jugador así. Entonces, en diciembre pasado, Gremio intentó fijar con Pedro, delantero de Fiorentina, que ahora está en Flamengo, pero no pudo por lo económico. Entonces, en aquel momento, sin tener otras opciones, firmó con Diego Sousa, que no estaba bien en Botafogo, pero Diego Sousa arrancó muy bien en Gremio. Es el máximo goleador del equipo en este momento, es titular, pero ya no viene bien a un par de partidos, y hay una contestación, y hay visiblemente problemas físicos con Diego Sousa. Y Diego Sousa tiene un tipo de juego muy similar a de Diego Churín. Entonces va a ser Diego Churín o Diego Sousa. Los dos juntos no me parece posible. A no ser que Renato haga un cambio táctico y Diego Sousa pueda jugar como un mediapunta un poquito más atrás de Churín. Pero no me parece que eso va a pasar. Entonces, cuando Churín tenga listo las condiciones regulares, legales y físicas, va a competir con Diego Sousa por este cupo en el equipo. Jeremías, saliendo del caso Churín, ¿cómo cayó en Gremio el sorteo de la Libertadores, donde se van a enfrentar a Guaraní? Bueno, a Gremio le parece que en este momento todos los confrontos van a ser duros porque el equipo no está bien colectivamente, ¿no? Entonces tiene 4 semanas, un mes para intentar salir de menos a más colectivamente, especialmente en el colectivo. Se sabe que Guaraní tiene algunas falencias colectivas y se esperan dos partidos duros, pero en este momento para Gremio cualquier enfrentamiento va a ser duro por este momento que pasa el equipo colectivamente. Gremio hace un par de meses vive de momentos individuales, antes con Everton Cebolinha y ahora está en Benfica, y más cerca de este momento con Pepe, que está exactamente en la posición que ocupaba Everton Cebolinha. Entonces para Gremio seguramente van a ser partidos duros. La falta de gol, Jeremías, estuve viendo que el hincha de Gremio, principalmente después del empate en Copa Libertadores contra América de Cali, es como que solicitaba, o sea, que reclamaba eso al entrenador, a Renato Gaúcho. ¿Y cómo cayó en los hinchas esta contratación de Diego Churín? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, en un primer momento, y nosotros manejamos la primicia del dato del intento por Churín, en el primer momento le molestó por ser un jugador que no conocían, y mira vos, unas semanas antes Gremio estaba soñando con la posibilidad de hacer una oferta para Diego Cavani, para Edison Cavani. Entonces, en el imaginario popular, sonar con Cavani, ilusionar con Cavani y unas semanas después buscar a Diego Churín fue un tanto impactante, pero pasar el primer momento cuando los hinchas pudieron mirar lo que hace Diego Churín, allí le pareció un poquito mejor, porque pudieron mirar
Turín tiene características como Diego Sousa, una idea de juego que bueno, va a se colocar bien en este equipo. Es un equipo que utiliza a este delantero para aportar un juego físico adelante, esperando por los extremos, por los medias puntas, como Pepe y quizás Alisson o Luis Fernando. Entonces es un jugador que está bien en este momento para el equipo, pero sí molesta a los hinchas y a nosotros de la opinión pública que este Gremio tiene el balón, tiene la pelota, pero no achica el rival cerca del arco. El portero hace pocas intervenciones. Es un Gremio que no tiene profundidad. En este momento, Turín se incorpora a este equipo para aportar exactamente este juego físico, para dejar el equipo un poco más cerca y para dar más contundencia a este equipo de Gremio. Jeremías, muchas gracias, muy amable por este contacto. No pasa nada. Un gran saludo a todos en Paraguay, un gusto siempre. Estamos en contacto. Jeremías Werner, el colega de UOL de Brasil, una página siempre de referencia, de búsqueda, cuando estamos con eso, y decía que ellos tenían justamente el tema de la primicia. 3 de diciembre recién la revancha en Porto Alegre, Estaba mirando lo de Guaraní, sí. O sea, Gremio. La gente tiene que entender, la Sudamericana ya se juega la siguiente semana. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un desfasaje en estos momentos entre Sudamericana y Libertadores. Después de los cruces, donde esperamos que a Luqueño y a Sol les vaya bien, se van a tener a los octavos finalistas. Y allí ya la Sudamericana y la Libertadores se van a jugar a la par. Más o menos lo que ocurre con el tema de la Champions. Viste que la misma semana juegan Champions y Europa League. ¿Por qué no se puede? Porque en estos momentos la Sudamericana está en una fase anterior. Hay 3 equipos en Sudamericana y hay 16. Y la Libertadores se va a jugar la última semana de noviembre, la ida, y la primera semana de diciembre. Y en ese lapso también se van a estar jugando los octavos de final de la Sudamericana. Por eso Sudamericana se juega ya en la próxima semana y la siguiente la vuelta, y la Libertadores recién dentro de un mes. Bueno, eso en cuanto a la Copa Libertadores, estaban mirando justamente el 3 de diciembre, lo mismo le va a tocar a Libertad, seguramente en cuanto al calendario, un mes movido, Dani, y pues, octavo, cuarto de final de Copa, ¿cuándo? Cuarto es ya en la... Es en diciembre. También. Pero, sí, ya prácticamente. ¿Qué fin de año vamos a tener ya? Y ahí se corta la Libertadores. Claro. 30 de diciembre, campeonato, Ariel. Cuartos, el 8 de... Por eso, siguiente. Entre el 8 y el 15 de diciembre. O sea, sí. Octavos, cuando empezaba octavos vas a tener 4 semanas seguidas de Libertadores. Octavos, ida y vuelta, cuarto, ida y vuelta, y ahí se cierra el año. Se cierra el año y... Hasta cuarto. Y claro, y los 4 semifinalistas van a jugar en enero. 8 de diciembre, martes. Típica, ¿no? Se viene el tema 8 porque se está agendando todo ya para esta emisión tan particular de Cacupé, ¿verdad? Sí, señor. Que siempre tiene programaciones especiales. Juanma, para poner punto final por ahora, el tema Turín, sí, porque y dar la primera pausa, ¿sí? Surgió otra información de Cerro Porteño que también me parece muy importante hablar de eso. Claro, porque a ver, este es como el tema de lo del Rey, ¿verdad? Sí. Ido, y ahora porque después ya va a ser cómo reemplaza a Cerro. Ese es el punto. Pero bueno, ya que Ariel planteó este tema de que mira un poco el revuelo y todo esto, creo que se le había dedicado, y me parece que es la mejor forma de darle cierre a estos materiales de Cerro Porteño, Juan. Aquí nos dice alguien del exterior, no sé de dónde es. El tweet de la despedida de Turín fue el que más likes y retweets tuvo en una cuenta de Twitter de nuestro fútbol. Hasta superó al tweet del campeonato logrado. Mira vos. Para que se... Porque mira con extrañeza Maluje. Y tuvo mucho, Tuvo mucho como creo que... No cree Maluje. ¿Cómo? No cree Maluje, parece. Primera que no asiente. Sí. Está hoy rebelde Maluje. ¿Qué pasa Maluje? A ver un poco. Ahí está la interacción. Mirá lo que es. 3.200 retweets. 2.400 10.800 me gusta y 10.800 me gusta, muchísimo. No, esperaba más. Es que esta semana, Federico, uno ponía Churín en el Twitter y automáticamente le daba... Yo tuiteé 2 o 3 cosas que a lo mejor no eran tan relevantes. Roque primero, Pero
Uno ponía Churín. Carbón tercero, Diego Rama. Tuiteaba algo, tuiteaba algo de Churín y era repercusión, pero los hinchas se prendían. Acá lo que no le gusta a Johnny. ¿Hasta qué hora van a seguir llorando por Churín? Hasta las 2 de la tarde, mira. En un instante le llamamos a toda la familia y todo. Juanma, el material antes de ir a la pausa. Sí, el material que vamos a ver a continuación es el preparado por Cerro Porteño en la cuenta oficial de Twitter y también después vamos a escucharlo a Diego Churín en una pequeña conferencia de prensa hecha por el departamento de prensa del club. Venir a Cerro Porteño me generaba mucha expectativa, me generaba seguir dando pasos hacia adelante en mi carrera, con mucha ilusión, mucha responsabilidad de saber que venía a un club grande, a poder ser campeón, poder ser el goleador del torneo, el estadio lleno gritando goles míos, la realidad que fue todo como soñado, aquel día con Sol de América jamás me lo voy a olvidar de lo que fue. En esos 2 años donde tal vez las cosas no nos fueron bien, donde no conseguimos títulos o no nos salían las cosas, fue donde verdaderamente entendí lo que era el club, lo pasional que es. Por eso me siento muy identificado con todo esto, por toda esa locura, por toda esa pasión que representa el club y que me la demostró día a día. Y el 2020, bueno, más allá de que es especial para todo el mundo, que como es Cerro Porteño. Arrancar un poco trastabillando y después demostrar que la unión hace que este club sea más grande de lo que es. Estos 3 años que viví acá en el club fui feliz y me llevo muchos recuerdos hermosos y bueno, voy a ser un hincha más, voy a estar del otro lado de la reja, voy a hacer fuerzas para que a Cerro Porteño le vaya bien, que me despidan así con toda esta muestra de cariño, no puedo entenderlo, voy a extrañar mucho al club, voy a extrañar mucho a la gente, a mis compañeros, amigos que estoy dejando acá en el club, en el país, y al hincha nada, hay algo que no tiene cura y es la pasión que tienen. Si me emociona es porque estoy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y de haberme sentido como propio desde el inicio. Para mí Cerro Porteño no va a dejar de ser nunca mi equipo. Queda acá hasta que se termine mi carrera, va a estar presente en mí. Hoy me toca partir, me toca seguir dando escalones hacia arriba en mi carrera. La pasión que me hicieron vivir todos estos años, para mí Cerro va a significar mucho de acá hasta el día que me muera. Vamos Cerro Porteño, carajo, nos vemos. Y fueron 3 años y algo más maravillosos, donde fui muy feliz, donde encontré una pasión que jamás la había visto en ningún lado. Me llevo recuerdos hermosos, me llevo amistades y el gran cariño de la gente que me lo hace sentir en todo momento, que me lo hizo sentir desde el primer día, que me hace sentir como propio de la casa y nada, así todo me voy sin entender toda esta pasión que genera el club. Y Chiqui también en este tiempo significó bastante para mí, en el que pueda seguir en el club, en la confianza que me dio y también en hacerme sentir o explicarme de distinta manera lo que es Cerro Porteño. Y no me queda nada pendiente, me voy tranquilo por el hecho de cómo me entregué en el día a día, en lo profesional, desde el humano hasta en lo deportivo. Me voy orgulloso de haber vestido la camiseta. Venir a Cerro Porteño me generaba mucha expectativa, me generaba seguir dando pasos hacia adelante en mi carrera, con mucha ilusión, mucha responsabilidad de saber que venía a un club grande, a poder... Bueno, Diego, ¿qué significó para vos la estadía en Cerro Porteño? Y fueron 3 años y algo más maravillosos, donde fui muy feliz, donde encontré una pasión que jamás la había visto en ningún lado. Me llevo recuerdos hermosos, me llevo amistades y el gran cariño de la gente que me lo hace sentir en todo momento, que me lo hizo sentir desde el primer día, que me hace sentir como propio de la casa y nada, así todo me voy sin entender toda esta pasión que genera el club.
Bueno, ahí está la emotiva despedida, como dice la placa, de Diego Chorín. Después información de Cerro, Johnny está viajando a Villarrica, hoy juega Olimpia, Guaraní, Cerro el lunes, Libertad. ¿Qué tal el partido de ayer? ¿El de General Díaz 12? Sí. Yo no, sinceramente no llegué a ver. ¿Juanma? No sé si Juanma. No, tampoco. ¿Quién relató? Johnny. ¿Dani? Johnny relató. Yo, no, yo. A la pucha. Pero hubo un penal, el 12 ganó con 2 penales y el primero fue medio dudoso y medio generó polémica por la decisión que tomó, creo que fue Juan López, no, Julián Osa fue el árbitro del partido. Después hay una expulsión también que después RB, así que fue medio, tuvo esas cosas. Estuvo bastante controvertido el tema. Sí. Juan López el árbitro. Juan López. Sí. Bueno, a ver, llamarle un poco a quién quiere que le llamemos. Antes de la pausa, Maluje. No, para, tranquilo. Bueno, Diego Chorín en Porto Alegre. Hablamos también con el colega brasileño. Sí, Ariel. Morevieta va a ser. ¿Cuál es la función de Morevieta? Sí. ¿Se deja así el fútbol de la nada? Bueno, hace rato se dejó ya también. Esa era la otra que... Vamos a dar la información. Bueno, después de la pausa. Sí. Vamos a contactar con Johnny también. Yo no sé si decir qué técnico estaba o puede ser el candidato para Olimpia para el 2021. Tengo los elementos suficientes ya para decir y después que pasen los acontecimientos. Se da, no se da, pero hay un interés mutuo para dirigir a Olimpia si es que se rescinde el contrato con Daniel Garnero. No vaya a mirar al cielo, Maluje, decía aleluya, porque no sabe el nombre del técnico. A lo mejor te gusta. Muy conocido en nuestro medio. Vamos a la pausa, 12 horas 6 minutos, todo esto en el Super Sábado. Dani, el clásico de España, ¿cómo está? 1-1. 1-1. Sí, marcaron rápido y después se fueron al entretiempo. En este momento entretiempo. Sí, Pajarito Valverde. Y ahora habrá arrancado. 3 minutos. Pajarito Valverde y Ansu Fati. Ansu Fati. ¿Vos estás mirando, Juan? Acá estoy en un... A ver un poco. Poner por pantalla grande, Puyol mañana le estaba viendo a Fabián en el empate de West Ham contra el Manchester City. Contra el City, ¿Jugó todo el partido, Fabián? Sí, Bueno. Línea de 5, jugando como stopper por derecha. Él antes de las eliminatorias juega un partido como titular y a partir de ahí parece que ya no lo suelta. Porque le había dado positivo al que era titular. Sí. Entró y bueno, ya no salió más. El que dio... Cambió de esquema también. Por eso, ahora en línea de 5, por eso decía que ahora está jugando como stopper por derecha. Tuvo ayer algunos cruces con Sterling, Agüero, entró De Bruyne en los últimos 15 minutos, un poco en lo que es el fútbol europeo matinal, antes de la pausa ahí que Maluje. Bueno, están jugando todos, entonces, está sumando puntos Valbuena, Claro. Porque otra cosa era cuando no estaba, alguna vez no estuvo ni en el banco, en un momento en el West Ham. El Real, lo de Guti a Olimpia, sí, el ofrecimiento fue real, el Real Madrid, él no le hace el segundo gol a Olimpia en el 2002, sí, de cabeza, ¿verdad? Guti, el mismo. Vamos a la pausa, 12:07, estamos en el Super Sábado, hasta las 14 a través de ABC Cardinal y ABC TV. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. En la primera subasta online de 0 kilómetro en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet Modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Regístrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Sal condimentada Arcoiris, infaltable en la preparación de un riquísimo asado. Sal condimentada Arcoiris, con el sabor que el país prefiere. Arcoiris, con sabor y confianza. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien.
Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Endipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Tanderogape, Jare Ganata Catuete. Hay oportunidades que no podés dejar pasar. Y si sos claro, atendé esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro. 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos Ya y Munchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila. Te recomendamos el pack de ron Coco Fortín con gaseosa. Rinde 15 vasos por solamente 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12 horas con 13 minutos. A ver, un poco estoy buscando el mensaje. Estamos con Pablo Ceballos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Buenas tardes para vos. Bueno, más goles. El equipo sigue manteniendo una buena forma como en el torneo anterior y
el tema de la salvación, que parecía muy difícil al principio del año, va tomando forma, Pablo. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por el resultado de ayer, por el hecho de haber sacado nuevamente un partido muy difícil contra un rival directo, por lo que representa para nosotros seguir sumando. Sabemos que todavía queda mucho en juego. Tenemos esta posibilidad de disfrutar, de descansar luego de estos 2 partidos ganados. Y bueno, a tratar de no relajarse, de seguir preparándonos de la misma forma, que cada vez el campeonato va a ser mucho más complicado y bueno, tenemos esa ilusión. Creo que vamos por un lindo camino. Después de no haber arrancado bien el año, hoy estamos pasando un buen momento y bueno, hay que tratar de seguir así. Todos somos conscientes de todo lo que nos estamos jugando y bueno, tenemos bien en claro el objetivo que nos propusimos. Aparte le va bien con los rivales directos, ¿no? Y en estos 2 partidos sí, porque el partido anterior por ahí nos costó un poco, con Guaireña que terminamos empatando 3-3, con General Díaz que empatamos los 2 partidos, que prácticamente en una llegada nos hacen un gol en el partido de ida y bueno, en el partido de vuelta de estar ganando 1-0 se pusieron 3-1, terminamos empatando nosotros y bueno, de todas formas vamos sumando. Todos los partidos van a ser así de complicados, nadie va a regalar nada, así que bueno, a tratar de seguir de esta forma. Sabemos también que tenemos muchas virtudes como equipo, muchas falencias y bueno, al ganar un partido te ayuda obviamente a trabajar con mayor tranquilidad en la semana y tratar de poder corregir esos errores. Juanma. 2 goles de vuelta ayer marcó Pablo. Está el desafío personal ese, Pablo, de ser una amenaza para Sassá también, ¿no? Y no sé si una amenaza, pero... No he sentido la palabra, No, claro, porque es una competencia sana, es normal, y uno obviamente como delantero quiere hacer goles, quiere seguir marcando. Pasa que a veces nosotros hacemos 2 goles y Sassá viene y te hace 2 también. Es cierto. Entonces sigue sumando Sí. y se complica. Sí. Es un goleador, así que bueno, en el caso nuestro tratamos siempre de disfrutar, ya vamos cumpliendo ciertos años también dentro del fútbol, en la vida misma también, para lo que representa ser futbolistas profesionales y bueno, seguir activos, seguir marcando. Nos da una satisfacción enorme y bueno, me pone muy contento estar ayudando al equipo marcando goles. Si bien estos 3 primeros goles fueron de penal, hay que marcar, las son las reglas del juego, hay que tratar de seguir sumando puntos, de seguir marcando goles como delanteros, que es lo que importa. Y bueno, uno obviamente tiene objetivos, pero bueno, me gustaría salir también goleador con el 12 y después más adelante si me toca alcanzar a Santiago, bienvenido sea. Estoy mirando la página 58 del segmento deportivo de ABC, no sé si ya está a comprar el diario hoy, Pablo. Estás allí en la foto y hacer un gesto. ¿Cuál es el mensaje del festejo? A ver, abrir los brazos, inflar los cachetes, que te trataron de gordito o qué, o qué pasó? No. Yo creo que ahora no me pueden tratar de gordito porque estoy un poco más en forma. Así que no era por eso, era dedicado a mi madre, que bueno, si muchos le conocen, saben como es mi madre, entonces sí. Bueno, le estaba jodiendo de que le iba a festejar de esa forma. También, bueno, tenía que sumar puntos, beso el dedo donde supuestamente está el anillo, entonces también para la señora, así que había que dedicar. Creo yo que uno siempre trata de agradecer, en forma de agradecimiento más que nada a la familia que siempre está, y bueno, el gol iba dedicado a ella. Seguro que sí. Pablo, y hablando de esta foto, ¿sos de coleccionar los periódicos después de que vos aparezcas o que juegues tu equipo, o es difícil juntar todo? Porque al final, capaz que ahora va a ser muy normal para vos esto, pero dentro de 20, 30, 40 años, si tenés la suerte, van a ser materiales muy valiosos. Vos sabés que
desde un principio, cuando empezaba a salir en los diarios y todo eso, juntaba todo de lo que salía acá, de lo que salía en otros países, cuando me iba a jugar, y tengo una cierta colección. Después, bueno, ya fue muy difícil, obviamente uno sabe que cuando está en cerro no limpia, está la selección, va saliendo constantemente también, entonces ya era muy complicado, pero no, yo a veces no soy de guardar mucho ahora, pero sí, mi familia, mi madre, mi señora, lo suelen guardar porque dicen lo mismo, que el día de mañana será muy importante, quizás para los hijos cuando ya sean mayores, para los nietos, qué sé yo. Entonces vamos contando de a poquito y tengo unas cuantas. Está, seguramente, claro, después ya vino la fama, Pablo, y todos los días en el diario no puede estar recordando todos los días, ¿no? No sé si llamarle fama, o sea, por el fútbol, bueno, uno siempre está expuesto a eso, iba saliendo, quizás por las situaciones también, está marcando muchos goles, estando en esos equipos precisamente. Hoy nuevamente está tocando esa posibilidad, así que bueno, de seguro vamos a ir guardando y vamos a tener todos esos recortes como para tener de recuerdo en algún momento dado. Entonces, a disfrutar de estos momentos y bueno, ya después los hijos también quizás van a ir entendiendo, van a ir conociendo. Hoy por hoy uno como vive el día a día, a veces quizás no dimensionamos la importancia que puedan tener estas cosas como para poder recordar. Totalmente, para los hijos, para toda la gente. Como te decía Ariel, le cuento a la audiencia que en el Clásico Español hay gol del Real Madrid, un penal contra Sergio Ramos. ¿Fue penal, Juanma, o no? Sí, le tiró la camiseta. Y Sergio Ramos convirtió. ¿Qué jugador Sergio Ramos, Pablo? Qué gran defensor. Tremendo jugador, muy completo. Yo creo que, no sé, por distancia muy lejana, de los últimos 4 o 5 años, para mí es el mejor central del mundo, por todo lo que representa, por todo lo que ganó, por todo lo que hace. La verdad que es muy lindo mirar a esta clase de jugadores y bueno, creo yo que para muchos chicos que juegan en esa posición tienen que mirarlo bastante y aprender mucho de él, ¿no? No, totalmente. Aparte de una cosa, físicamente es impresionante. Yo lo tuve al lado en la final en Kiev, en el reconocimiento del campo, al lado, ahí se fue a visitar a su señora, que es conductora, actriz, y el tipo es inmenso, vos te imaginás, porque vos desde arriba ves una cosa, ¿verdad? Y ahí al lado tuyo se lo ve y es tremendamente, y con lo técnico, con la capacidad que tiene la marca. La última, a propósito de esto, ¿cuál fue el defensor de más jerarquía que enfrentaste, no sé, en Rusia, selección, en el fútbol brasileño, aquí, aquella final contra Uruguay estuvo brava, la dupla era Coates con Lugano, ¿era? Lugano Coates era la final en la cancha de River, la dupla, Pablo. ¿Se fue? Bueno, dejamos para la próxima la pregunta. Estaba preguntando porque hay defensores de una clase y Sergio Ramos es impresionante Sergio Ramos. Allí está volviendo Dani. Sí. Falta contra Sergio Ramos y convertido por Sergio Ramos el penal. De hecho es el defensor más goleador de España. Ya está algo así como arriba de 60 goles. Cuando iba a patear el penal Sergio Ramos, que a él mismo le cometió un tiro libre de la izquierda, centro al área, al segundo palo, y se estaban tomando con Lenglet, el central de Barcelona, pero lo de Lenglet fue muy evidente porque les tira la camiseta y se ve que se estira mucho. Entonces va a revisar al VAR, sanciona el penal el árbitro y ahí sale lo de la televisión española, lo de la transmisión, el porcentaje de efectividad, 90% de efectividad tiene en penales Sergio Ramos. Bueno, y de los últimos 3 penales también mostraban dónde pateó y era izquierda, medio y derecha. No hay forma que repite. Si le estudias no hay caso. El papelito no sirve. El de Jan Lemans. No hay un patrón. Creo que él arrancó de lateral derecho. Y contra Paraguay jugó como lateral derecho. El famoso partido de Tacuara Cardoso que nos eliminan era Sergio Ramos, Piqué o Puyol Piqué.
Claro. Era la parte, o sea, le estaba relegado por ambos. O sea, Es Ramos, su tarea central. Ramos tiene esa utilidad. Puede jugar tranquilamente como marcador de punta o como central. Lo ha hecho también en el Real Madrid, especialmente de Mourinho. Y en el tema del partido que involucró la participación de Pablo Ceballos, yo veo nomás esta preocupante tendencia del tema del VAR y lo del arbitraje ayer, porque y acá voy a utilizar la analogía de lo de Venezuela-Paraguay, porque viste que son seres humanos, pero cuando se percatan que van a anular algo, pero no por el espíritu, sino por las letras frías del reglamento, porque a mí me dio esa sensación el primer gol anulado el 12 de octubre, y después entonces López cobra un penal que para mí no tiene ni pie ni cabeza, y el VAR me parece que después no se anima a decir, no, pues justo le anulamos un gol que no era para tanto. Por eso siempre hablo del tema del reglamento y el espíritu, y yo creo que después de esa aseveración preocupante de la dirección, que en la fecha anterior el VAR tuvo 10 puntos, incluyendo la jugada que acá habíamos debatido, ¿no? Yo creo que dijeron, no, espera, si se sancionó eso, esto también. Y esa es la parte preocupante, digo, porque rompe un poco lo que es la interpretación que debe ser con la famosa mano natural o antinatural y la ampliación para la cobertura correspondiente en el primer penal de Pablo Ceballos. Bueno, la victoria del 12 de octubre, hablábamos con Pablo. Aquí hay un mensaje, Ariel, sí, que te elogia. Dice, para Ariel, patriota clase A. Estaba escuchando música paraguaya a las 0 horas y minutos. Ídolo, dice. ¿Se dio así? Sí. Porque ayer cuando tuvimos reporte estaban escuchando a Phil Collins, creo, ¿verdad? A McCartney, a Paul. A Paul McCartney, que te gusta. ¿Y terminaron con música paraguaya? Terminamos, claro. Vos sabés, Federico, que a medida avanza la noche, se va intensificando todo. Y le estuve mirando a Miguel Zuluaga, voz del Paraguay. Y con el sonido del televisor bien alto. Ajá, ¿va vivo por la BCT? Sí. Qué lindo. Hay un duplex. A partir de la 1 entra Miguel, creo, en TV. ¿Y a la 1 estaba mirando? Estábamos mirando. ¿Vos también, Juanma? Estábamos, sí. ¿Hicieron algún pedido o no? Claro. ¿Entraron al aire? Al aire, sí. Qué bien. Por eso el oyente mira, habla justamente. Estaba viendo también el oyente. Del tema, sí. A ver... Hablar de golazo de Matías Rojas, pero eso cuando fue en la semana. Sí, el miércoles. Claro, no. Contra Mérida. Ya hemos hablado, por supuesto, de eso. El golazo de tiro libre. La otra vez estábamos hablando de quiénes le pegaban bien la selección y se recordaba a Matías Rojas que está fuera, ¿verdad? Porque hablaba Dani del tema de Jiménez. Cómo le pega sin hacer un movimiento muy... De eso que anuncian mucho. Le pega muy de sorpresa. Tiene la facilidad para sacar el remate. En pelota movimiento. Exactamente. Porque pelota parada es difícil de encontrar. No, de hecho, en pelota parada no se aplica el concepto que había desarrollado, ¿verdad? Pues no tiene sentido. Otro que sabe hacer eso muy bien es Seba Ferreira. El gol de la clasificación de Libertad. O sea, cómo latiga rápidamente. Y es un mérito en un fútbol donde cada vez hay menos espacio, donde cada vez el rival te va a presionar o te va a encimar más rápido. Y después cuando vayamos, porque vi que Uruguay ayer ya anunció la lista de reservados, volvió a aparecer la dupla de fútbol paraguayo, Popi y Martín Silva, más allá de que Campaña es el titular, y a esperar también cuando Berizzo va a dar la lista, no sé si también va a ser lista de reservados y luego confirmados y luego añadir a los locales, pero cómo es el tema nomás de la gente, a veces cuando tiene el chip metido. Uno decía, el famoso, la vez pasada, cuando Fabián hace el primer gol de la extraordinaria remontada contra el Tottenham, que estaba perdiendo 3-0, y termina con el golazo de Lanzini para el 3-3, cuando se informaba que Fabián había marcado el gol del 1-3 y no juega. O sea, y en realidad fue un partido complicado para la defensa del West Ham, por lo que habían hecho Harry Kane, Son y compañía, pero está ahí el gol. Y hoy, por ejemplo, vos decís, mira, jugó como stopper por derecha, o jugó por el anterior, y por ejemplo, decía, y Berizzo que le mantiene a Junior Alonso, que es el segundo marcador central. Y aquella, o sea, cuando estábamos haciendo
en la previa de Venezuela, y le refresco a Ariel porque estaba de vacaciones, yo digo, si es por rendimiento y sacar el tema de la incidencia de la capitanía, por rendimiento después de haber visto lo de Perú, era Fabián Con Jr. Pero mucha gente como que entiende de que, viste que, decir que en este como me parece que bajó unos casilleros o de una especie de pedestal, y ahí le sumo lo de Almirón y lo de Gustavo Gómez. Pero viste que siempre está como que en el chip de la gente, no, ahí el que tiene que salir es Junior. Sí. Entonces cuando voy a decir, bueno, y pensar que, y en realidad estamos hablando de puestos totalmente distintos, rasgos distintos, roles distintos, pero vos le decís a la gente, no, y mirá lo que está haciendo fulano, y pensar que acá, y con este tema de Fabián, que ahora, y es una grandísima noticia, que ha recuperado titularidad y está jugando bastante, pero ahora con el tema de una nueva línea, pero siempre jugando por el perfil derecho. Hoy jugando como estope por ese sector. El que a lo mejor le puede pelear el puesto a Junior Alonso por perfil, por ser zurdo también, y hoy jugó su primer partido en Alemania, es Omar Alderete, Hertha Berlín, que visitó al Red Bull, a Leipzig, y perdieron 2-1, pero jugó todo el partido Omar Alderete. Primer partido qué bien le va a venir, la Bundesliga. Claro, a diferencia del primer partido cuando él se suma, después lo del martes, que había entrado en los últimos 2 minutos, aquella vez fue al banco, pero ahora, bueno, esta es una muy buena noticia. Entonces, ahí o sea, es muy bueno lo de Fabián, lo de Omar, para meter presión. Están jugando todos. Eso es algo que a lo mejor en eliminatoria pasada no teníamos. El que lastimosamente no, porque Gallardo entendió que Pablo Díaz puede cumplir, es Robert. Porque uno decía, bueno, ahora que se fue Martínez Cuarta, Robert Rojas va a ser, y ahí Robert el que está esperando puesto para una línea que, objetivamente hablando, decepcionó en el combo, porque tanto se habló que no, defensa es lo que más tenemos, y en defensa sufrimos bastante. Yo creo que en ese sentido también Berizzo debería de valorar y considerar una posibilidad en algún que otro partido de la línea de 3, ya que tiene jugadores que están en buen nivel ahora centrales, y ustedes hablan de Balbuena, de Alderete, y si le sumamos el otro factor que tenemos, ahora se consiguió los laterales que van bien, que es cierto, te he escuchado decir quita y pone, es decir, te quita y te da algo y te quita algo. Es lo lindo del fútbol, si no, claro, no tendríamos la solución mágica, ¿verdad? Claro, entonces, si tenemos 2 laterales que van bien, porque a mí me parece que ya ganó boleto de titularidad Espínola, después de lo que mostró. Claro, que va muy bien, de hecho fue importantísimo en todos los goles que marcó Paraguay. Entonces, a esta altura ya es indiscutible el salvo que tenga un bajón enorme y no está a la altura de la selección. Y Reguero me parece que es el lateral que va. Se le puede cuestionar muchas cosas, pero contra Perú a mí me encantó la manera en que rompió. Tiene una gran potencia, sí. Aparte tiene potencia. Venezuela, a mí mirá lo que te decía, a mí me gustó más contra Venezuela. Contra Venezuela tuvo más efectivo en los centros, me parece, ¿verdad? A mí me gustan algunos desbordes que no. El primer tiempo contra Perú fue muy bueno también. Esos desbordes, porque ese tipo de lateral se necesita para romper cuando se encuentra con la famosa historia que siempre hablamos acá de equipos que te cierran el defensor y que nosotros tenemos problemas. Cuando se te para, te espera, te cierra espacio. ¿Sabes cuál va a ser la prueba de fuego de lo que voy a decir? Partido contra Argentina en la Bombonera. Porque decime si vos decís, no, yo juego con 3 zagueros, ¿quién le va a reclamar? Pero ahí puede aparecer Berizzo. Cuando Gastón Jiménez declaró, dijo, a nosotros no nos interesa la localidad, nosotros vamos a jugar de la misma forma donde sea. Porque lo que vos decís, en teoría, vas a tener que sacar a un medio. Claro, vos adelantás a tus laterales que se volverían carrileros. Pero yo creo que ese va a ser uno de los lindos temas en la previa de lo que va a ser el partido contra Argentina. Contra Bolivia, olvídate. Ya pueden, los 4 o 5 zagueros pueden jugar y vamos a pedir que juegue con un zaguero. Exagerando, vamos a pedir que juegue 2-3-5 contra Bolivia. Pero contra Argentina va a estar lindo. Para analizarlo, digo, en algún momento, en algún partido. Bolivia es lejos la peor selección, Sí. No, por eso te digo, está peor que la eliminatoria pasada. Con eso te digo todo. Al único que uno lo conoce es a Martins. Está Chuma todavía, ¿verdad? Claro, no. El gol contra Argentina es desborde de. Claro. Pero después el resto son de Bolívar, muchos. Pero no es solamente eso. Farías, cuando supo que Bolivia jugaba primero en Brasil y luego Argentina en La Paz, él hace lo lógico. Él guardó a todos los mejores para La Paz. Argentina. Digo, ¿y para qué voy a mandar? Si te descuidas y no sé contra quién va Bolivia-Ecuador. Y después vienen acá. Te descuidas y dices, voy a mandar 2 equipos. Porque, o sea, él es objetivo. O sea, ¿para qué vas a mandar un partido de donde
es muy probable que te golee, mande a quien mande, y bueno, hizo eso. No, por eso te decía, el partido así, rico para analizar que se puede hacer contra Argentina, porque lo otro, más allá del famoso 11 contra 11, con los elementos expuestos, contra Bolivia tiene que entrar con handicap, en el sentido de que que apenas le ganamos también la eliminatoria pasada del siempre con Ramón. 2-1. Empezamos perdiendo. Sí. Por eso. Pero bueno, contra Argentina en la Copa América, la línea de 4 fue Piris, Gómez, Alonso y Arzamendia. Sí. Y voy a hablar del partido contra Brasil también. Aquí jugó Matías como claro, interno. Ahí él dejó atrás el 4-3-3, los tres mediocampistas y puso 4 mediocampistas. Claro, ¿tenés el equipo ahí? Sí, con Derli por derecha, claro. Richard, Sánchez, Rodrigo Rojas, Matías Rojas y Almirón de media punta. Claro, pero ahí... ¿Ese es el partido en Brasil? Sí, contra Argentina. El 1-1. Pero ahí depende mucho, jugamos con el tema de cómo parar. Vos podés decir que Derli, Almirón y Santander fueron los 3 de arriba. Y que los internos fueron Matías, Richard y Rodrigo. O sea, él... Sí. Por eso me costaría creer que Berizzo para el partido contra Argentina justo va a romper su idea y coloque una línea de... Claro. Por eso. No, es que después el otro partido que la única... yo no recuerdo... La única donde yo te puedo decir, ¿sabes qué? Jugamos con una línea de 3, pero así bien enmascarado. En lo que es el planteamiento fue contra Brasil. Y acá justamente digamos eso. La única vez que jugaron oficialmente Balbuena, Gómez y Alonso fue contra Brasil. Piri por derecha, Balbuena, Gómez los centrales y por izquierda Alonso. ¿Y sabes por qué? Adelante, claro, Alonso. porque... Y esa vez, estando en cancha, vos veías que Arzamendia jugó posicionalmente como volante, no como un carrilero o un quinto defensor. ¿Por qué? Porque Arzamendia fue directamente a marcar al hombre que terminó siendo la gran figura de ese torneo, Dani Alves. Entonces, allí vos decís, mira, yo le voy a buscarle la vuelta, pero fue la única vez que sí. Tuvimos a los 3 en cancha y que rápidamente después fueron 2 porque Fabián fue expulsado a través del VAR. Bueno, 3 de defensores. La cuestión, en algún momento, está bien, hasta poner a Robert Rojas, no está jugando. De local. Tenía Escobar ahí. Cuesta más encontrar espacio. Vos afuera Paraguay está claro que en las eliminatorias pasadas casi todos los partidos los ganó. Porque, ¿te acuerdas con Chiqui? Era más de contra, con espacio. Y acá nos costó demasiado. Acá venía, no ni siquiera ganar. Contra Perú rompimos la racha de derrotas consecutivas. Sí. No, claro, nos ganaron 2. Sí. La última vez que habían ganado fue contra Ecuador. Después de lo de Perú, Colombia, Uruguay, Venezuela. En forma consecutiva. De local. Hablando de forma consecutiva, ampliando lo que estaba mencionando Juanma, 25 penales consecutivos viene marcando Sergio Ramos. Sí. Hablando de la eficacia. Aquí otro mensaje dice, ¿qué tal Fede? A las 2 de la madrugada se estaba reportando Ariel Consuelo Vaga, escuchando a full. Saludos Mario, el aborigen. Saludos para Mario. Mira la gente cómo está. Escucha mucha gente a Miguel, ¿No duerme la gente? No, con este calor... yo estuve también con el rock and roll y en Twitter muy activo. Sí. Anoche, hasta la 1 por ahí. Vi lo de ustedes de Paul McCartney bien, entonces después la música paraguaya. Sí, que me llamáis y compañía, por supuesto. ¿Qué pidieron? Mocoy Guraí. Mira, hoy cumplió, se lo haga. Cumplió inmediatamente. Qué bien. Gracias, Miguel. Y le llama a la gente de afuera también. De todas partes. ¿Sí? De todas partes. Y Miguel tiene una forma peculiar de manejarse, hasta tiene el grupo con sus oyentes y envía música. O sea que él envía y te envía un montón. Yo un domingo le pedí, me envió un montón de música de todo tipo, de las más variedades, y tiene esa forma de manejarse, un contacto muy peculiar con sus oyentes. Está bien, aparte la cancha, el baño que tiene Miguel, con ese tema de la música paraguaya, por supuesto. ¿Qué pasa, Malujé? Ariel Julián Maleco, muy buen día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pero qué privilegio contar con la sintonía de los compañeros del Departamento Deportivo de Radio Cardinal. ¿Cómo están por ahí, Ariel? Una gran satisfacción, Miguel, de escuchar voces del Paraguay, la música nativa, la música nuestra. A esta altura de la noche, la verdad que para nosotros es muy placentero estar en contacto con tu música. Te estamos viendo a través de ABC TV, Canal 19 de Tigo, en mi caso, con Juanma Figueredo.
y estamos tomando unas cervecitas y escuchando lo que es nuestro, hermano querido. La verdad, la música paraguaya, en mi caso al menos particularmente, desde la cuna he cultivado, porque mis abuelos, yo soy de Villa de Rosario, vivía ahí 10 años en la parte de mi niñez, y con mis abuelos, la verdad, de las 4 de la mañana ya me acuerdo que sintonizaba la radio y escuchamos la música paraguaya. Así que, hermano querido, para mí es gratificante escucharte ahora, verte ahora. Son 2 en punto de la mañana, te veo en vivo al CTV, Canal 19 de Miguel, Voz del Paraguay con Juan Mafigue. Estamos acá escuchándote y disfrutando la música paraguaya, hermano. ¿Qué te pareció la conversación que mantuviste con Kemil Yambay, un ídolo, un ícono, un comandante del folclore de días pasados, Ariel? Y Kemil ha de ser, Miguel, el último gran artista, el último gran cantante, el último gran compositor paraguayo, porque yo no sé si aparte de un gran imitador que realmente tiene esa capacidad enorme, ese talento natural de saber imitar a los animales, y eso es otra vez un plus, pero además sabe, es un señor que compone, que toca, es un artista completo, y yo creo que es el último. Yo no sé quién puede ser vos que manejás y estás en el mundo artístico, cultural, de la música paraguaya. ¿Quién podría reemplazar a nuestro Kemil Yambay, que ya está retirado ahora, que espero que estés escuchando ahora, porque solo charlar con él, de solo atender de forma amable, y para mi gusto no sé quién puede ser un reemplazante de él está retirado, y quién puede ser reemplazante de Kemil, quién puede ser reemplazante de Kemil, Miguel. A ver, no, y por eso decíamos, cuando nos referimos a él, lo describimos como el comandante del folclore. No, ya está. Sensacional. A la hora de la mañana. ¿Qué pasó, Federico? Preocupado, no, bien. Pero... preocupado. Tomá chula pota, por favor. Preocupado por el reemplazante de Kemil. Juanma, vos que estabas junto a él, vos te acordás de este episodio. Está preocupado Kemil, lo aparece una cosa. Qué grande Kemil. Claro. Grande Kemil, pero... Está llorando Federico, es muy fuerte. A las 2 de la mañana preocupado. Lo apretó a Miguel y dijo, decime, Miguel, ¿quién es el reemplazante de Kemil? Yo creo que esa es la parte, esa es la típica cuando, mira, le llama por lo que es la música paraguaya. Muy rico el testimonio de Ariel de lo que es transportarse a la infancia, y todo lo que significa con el recuerdo del abuelo, pero tiene que terminar otra vez con después le desafía y le cuestiona otra vez al conductor. Decime, esa parte. Dios mío. No, y quería saber si había en la cantera alguna posibilidad de reemplazo, pero no hay. No sale más. Es único. Irrepetible. Esto fue hoy. 2 de la mañana, punto. Mire, le marqué hace 10 horas y media. Le marqué todo el horario. Este saludo, buen día, ya Miguel le dijeron, buen día, Ariel. Por si acaso, para asegurar, corrobora con la televisión. Espectacular. Tal hora. No, además, va el canal, mira portar el cable. No, perfecto. Sensacional. Vas a ver que dice, en vez de decirme, Miguel, ¿quién va a ser reemplazante? No. Grande Ariel, escuché también esta madrugada, qué lindo, dice aquí una dama. ¿Será que esa llamada de Ariel Consolado? No, tranquilo, no. Tranquila. ¿Cómo? Bruno está escuchando. Impresionante, sí. Es que fue sensacional, realmente. Más allá del... Primero que hilaste viendo 2 de la mañana, pero es cierto. Otra cosa es... pero la última parte nomás fue sensacional. Digamos, lucidez, claridad. Claro, perfecto. Esa tonada de cuestionamiento a Miguel nomás. Esa fue la que... El reto, 10 puntos. Sensacional. Pero eso...
Y decime si el 99% de las conversaciones no suelen terminar así. Cuando está el regadío automático. Empezar a argumentar la añoranza, alguna referencia, y después se termina agarrando a quien te está escuchando y dime si no fue. Así fue. Y vos, Juanma, estaba al lado ahí. Estaba ahí. Yo por si acaso no intervine porque no estaban con tanta lucidez como... Está bien, bien Ariel, salvo la última parte ahí de ponerlo contra la espalda de la pared a Miguel en su espacio. Saludos para Miguel. A ver, sí, muchas repercusiones esta llamada. Primera vez que escucho quién le saca una risa a Federico. Gran Ariel. También le escucho a Miguel. Le estoy escuchando en Cacupé, Fabián Sandoval, sí, fue terrible. Momento de la pausa. ¿Cómo está el clásico en España? Gana Real Madrid 2-1, un partidazo realmente. Ahora está dentro del área. Atención, Ramos, hasta con la raya el rebote salió. Se salvó el Barcelona. Ramos todo a punto de convertir el tercero para Real Madrid. El tercero, falta 5. ¿No hay viso que pueda empatarlo? Sí, no, Barcelona tuvo 3 consecutivas, incluso hubo una donde el árbitro recurrió al VAR por posible penal, pero no, fue una mano totalmente casual, pegada al cuerpo, y ahora hizo 3 cambios, faltando 10 minutos, Coman. Lo incluyó a Griezmann entre uno de los cambios, y ahí me parece que movió el equipo y se le vino el Real Madrid ahora. 41 del segundo tiempo ya, 2-1 la victoria. Bueno, en cualquier momento el tercero de Madrid nos dice aquí un... oyente a través del WhatsApp. Vamos a ir a la pausa, vamos a estar con Johnny. ¿Vas a hablar de Amorebieta también vos? Sí, hubo una movida en Cerro Porteño muy importante. Vamos a estar con Guaraní, Libertad. Puede seguir habiendo. ¿Cómo? Puede seguir habiendo. Se pueden sumar más nombres. Ajá. Rafael Claus, brasileño, el árbitro para Argentina-Paraguay. Árbitro brasileño, la nueva camada. Nueva camada, ya tiene su experiencia, pero no es un árbitro de primera línea de Brasil. Hablando un poquito de Klaus, que va a dirigir el partido. ¿Bien, Ariel? Bien, tranquilo. Estupendo. Vamos a la pausa, 12:46 en todo el país. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. A partir del jueves 16 de julio, contamos con 10% de descuento en los productos Acrylex en Nova Mayorista. Productos escolares, de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400, A4 19.600, carta 18.900 guaraníes. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 28 9000. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar la explosión de los sabores de los chorizos Ochi? No esperes más. Donde hay Ochi, hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Internet personal con la red de fibra óptica más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971 100.000. Quédate conectado con Personal. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes de 2 unidades. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural.
¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Con las zonas pick-up del Gran Corazón es más fácil. Hace tu pedido al local que elijas, retíralo en los puntos habilitados, elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Las cubiertas Exbri son sinónimos de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Sabías que podéis hacer recargas de saldo con tarjetas de débito o crédito contigo y que te dan gigas de regalo? Es muy fácil. En el celular, entrando a la app Tigo Shop. Por cada recarga desde 10.000 guaraníes te regalan 1 giga con vigencia de 2 días. Así podés estar conectado siempre. Descargate la app y aprovecha todos los beneficios. Tigo, en todo lo que te mueve. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra. 3 Leones, rey de cañas. De Sohuepio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Pitanderógape, Jare Ganata Catuete. Quiero contarles que Visión Banco presentó a Vivi, tu nueva asistente virtual. Ella va a responder todas las consultas que tengas en tiempo real, ingresando a la web www.visionbanco.com. Cuando ingreses a la web vas a ver una ventanita de chat, donde fácilmente vas a poder hacer tus consultas a Vivi, estés donde estés. Porque en Visión Banco, vos estás primero. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, barete, madre, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebaí. Son 1000 cosas a la vez. Todas son cuña guapa. Por eso, Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12 con 51. Clásico español, Juanma. 3-1. Real Madrid gana en el Camp Nou. Luka Modric convirtió el tercero para el equipo merengue. Van 93, 48 de juego, se va a jugar hasta los 50. Bueno, qué debut en un clásico para Koeman, ¿eh? Koeman que intentó hacer un revulsivo. Metió 3 delanteros y desarmó el mediocampo, la defensa, y Real Madrid aprovechó eso y se le vino encima. Bueno, 3-1. Mi apoyo para Ariel. Fede es rockero, no le calienta la mejor música del mundo, por eso se ríe. No, a mí me encanta. Yo me reí nomás la última parte, el tema de la duda a las 2 de la mañana de representante de Quimil, eso nomás. Pero después el resto espectacular. Y sí, Ariel. Mi preocupación. Ariel cuando Ariel cuando estábamos en el quincho de rock también a cierta hora ya me convencía para la música paraguaya. Claro. Y poníamos, no, a mí me encanta la música paraguaya. ¿Qué es esto? Una foto de un menú. Parece que... Locro de pata. Locro de pata, gracias Juanma. Esto es en Argentina. Sí, debe ser una zona bastante fresca. Locro de pata, gracias. Con mandioca. Johnny González, ¿cómo te va, Johnny? Federico, un día, saludos para todos. ¿Cómo estamos? Bien, Federico, bien. Mira que yo en su momento ya lo decía, pensé que Koeman no era técnico para el Barça. ¿Cómo?
Ya lo dije en su momento que Koeman o Koeman no era técnico para Barcelona. Sí. Compartimos también con Fabio Martín que no es el holandés indicado para lo que necesita Barcelona. ¿Y quién puede ser técnico de Barcelona? Tiene un club muy especial, ¿Está viajando a las 2, Johnny? Sí, señor. A las 14 con el compañero Gustavo Machado de Hispano con destino a Villarrica para el partido hoy 20-15, bien tarde, en esa zona del país, ante Guaireña. Olimpia que se presenta en esa ciudad con la obligación de ganar el equipo de Daniel Gamero. La última visita a Olimpia estaba arriba todavía, ¿verdad? Fue antes del primer tropezón con San Lorenzo. Ganó Olimpia, ¿verdad, Dani? El famoso partido que en la última jugó el primer tiempo, donde le había pasado mal con la velocidad del Valle, que jugaba como cuarto el que igual a la izquierda, por el sector izquierdo, y una gran combinación por la derecha luego del error de Báez, el lateral izquierdo de Guaireña. Es el partido de la entrada de Otálvaro y Leguizamón. Sí, no, claro. La jugada de Leguizamón árbitro. que es echado, después lo llaman, pero en ese primer tiempo, en un juego complicado, en la última jugada hay un gran centro y el cabezazo de Camacho para el gol, y el partido terminaría 1-0. Que inclusive al día siguiente, acá hablando con Sasá, cuando el sábado pasado hablamos, porque también hablando de jugadores que no entran en esto del fanatismo o el que es adorado por un sector y odiado por el otro, sino que entra. Al día siguiente con Sasá hablamos y él en tiempo real decía, no es penal para mí. Parece penal, pero eso en tiempo real no es penal, de lo que había pedido la gente de Guaireña. Pero sí, era un partido donde Olimpia no había jugado bien y terminó sacando el resultado. El último recuerdo ahí en el parque, Johnny. Así es, Daniel. Me acuerdo que se quejaban algunos futbolistas del campo de juego, el propio técnico también de Olimpia, y hoy tiene la chance de recuperar, de sumar 3 y de esa manera borrar lo que ha hecho el equipo, o por lo menos parcialmente de lo que ha hecho esta semana en el marco de la Copa Libertadores de América, porque el hincha está muy furioso, el hincha de Olimpia está muy furioso con el cuerpo técnico, no tanto con el plantel, pero sí con el cuerpo técnico. Cuando se daba la noticia que Libertad iba a jugar contra Wilstermann, que Guaraní iba a jugar con Gremio, el hincha de Olimpia se acordaba de Daniel Garnero, y eso seguramente algo se va a borrar con el título del campeonato clausura. ¿Qué equipo pone hoy? Aguilar, que va a continuar en el arco. Alan Benítez, porque Otálvaro sigue suspendido en el campeonato local. Alan Benítez. Alcaraz, Polenta, que va a tener su tercer partido. Arrancaba contra el Nacional, enfrentó a Delfín y hoy al conjunto de Guaireña. En el sector izquierdo está Tito Torres, convocado, concentrado, y va a jugar en el sector izquierdo de la defensa. En el medio campo, recuperado Alejandro Silva, junto a Rodrigo Rojas. Nico Domingo será el reemplazante de Richard Ortiz, y adelante Derlis González junto a Roque. Probable alineación de Cana para el partido 2015, el arbitraje de Mario Díaz de Vivar. Pollo por el sector izquierdo. Pollo, sí señor, Pollo por el sector izquierdo. Me faltaba un jugador, sí, casi le hice jugar con 10 de la lista. El Pollo Recalde, Silva, el Pollo, Rodrigo Rojas, Nico Domingo será el medio campo. Okay. ¿Nos escuchaste más nada del tema gerente deportivo, Johnny? Siguen analizando carpetas. El análisis que va a ser profundo, Federico, se van a tomar este tiempo, y cuando se tenga el nombre indicado, van a invitar a ese profesional para que venga a mirar todo lo que tiene que ver con la villa, con el club, con el estadio, con el complejo que se tiene en Vineta, y después seguramente se va a firmar el contrato para empezar a trabajar el año próximo. Pero la prioridad, Johnny, porque se habla de una reducción salarial y ahora lo de contratar el gerente deportivo, un poco para ordenar eso, es la prioridad, primeramente contratar al gerente. Pero en eso fue claro el presidente de Olimpia. O sea que una cosa es la reducción del presupuesto del mantenimiento del plantel, pero que van a tener que invertir en puestos que ellos entienden que es clave. Entonces, porque, a ver, este es un momento crítico para el Olimpia, porque no solamente el bajón deportivo de lo que significó el golpazo del martes,
sino que estamos hablando de una nueva administración. Más allá de lo que va a ser el tema de no, pero el caso Trovato, que la FIFA, que lo otro. Estamos hablando de que para Olimpia es el cierre de una administración y es el inicio de otra. Y allí es ver cuáles son los puntos y el estilo idénticos, también, similares y totalmente distintos. Y yo creo que en este tema de lo distinto es de cómo perciben la gerencia deportiva. Porque acá Bruno te dijo, mira, inclusive, porque hay mucha gente que todavía cree que manager o director deportivo es una especie de premio que se le da a un jugador de la casa que aportó mucho, entonces vamos a darle ese rol. Y más o menos, a ver, para que se entienda, lo que fue la presentación esta semana de lo de Diego Barreto. Yo no sé si Diego hizo un curso por lo menos para el tema de la gerencia deportiva, que es otra cosa. Eso es una gran duda que... no, por una eso, gran duda. Por eso, o sea, hasta ahora como que se entiende que, no, pero viste todo lo que aportó. Y lo que se nota es que, no, porque hasta ahora en la era Trovato lo que hacían ese trabajo era Diego Benítez y Raúl Vicente Amarilla. Y Bruno te es muy claro, dice, no. Y la cuando le preguntamos, ni siquiera hay necesidad que sea un exfutbolista. Ni siquiera hablamos del tema de haber sido un símbolo de la casa como lo es Raúl. Entonces, allí, por ejemplo, hay una clara diferenciación y el presidente de la Olimpia fue claro, es decir, una cosa es que queremos reducir drásticamente el presupuesto, pero eso no significa que nos vamos a gastar para traer a una persona. Inclusive dijo, no es que viene uno solo, probablemente venga ese con su equipo a mirar la parte final de este 2020 y asumir en el 2021, Johnny. Sí, totalmente, Daniel. También el tema del estilo que quiere imponer el presidente nuevo, el señor Miguel Brunote, es de tener una relación con la ATF, de no quedar tanto. O sea que con el presidente Trovato se tuvo desde el principio hasta el final. Son cuestiones que uno tiene que ir colocando en su lugar, sueldos que van a bajar, que van a poner en este caso a disposición de cada futbolista de acuerdo a su rendimiento, y el gerente deportivo o director deportivo se va a encargar de todo, de organizar las inferiores, de organizar primera división. Prácticamente es el término adecuado sería lo que venía haciendo Diego Benítez, pero en el plantel principal. Diego Benítez no tenía, por ejemplo, injerencia en la parte administrativa. Este señor, o el que se ha contratado, va a hacer todo eso. Sería prácticamente, inmediatamente después del presidente, sería la persona más importante para organizar todo. Bueno, acá el gerente más real que tuvimos en todo lo que estaba describiendo Dani y Juanma fue Enriquez, ¿verdad? Sí, el único. Porque después jugadores que no han tenido incidencia ni en las medianas decisiones. En algunos casos, en las negociaciones, uno piensa, por ejemplo, en el caso de Zamudio. Zamudio figura con ese rol en Libertad, pero él, cuando hay un técnico nuevo, suele ser ayudante, a veces el técnico interino. Bonet está en Nacional, Carlos Bonet. Sí. Guaraní, el que nunca puso ahí a alguien. pero tiene que tener a alguien. Sí, porque por una cuestión de Diego exigencia. Benítez en su momento, Claro. pero después... Claro, pero después, ¿quién Ahora está? por una cuestión de exigencia de licencia. Cerro inclusive. tampoco. Claro, tiene que tener. Cerro Sí, tampoco tiene pero- ahora. Sí. Cerro lo tuvo a Nani también, después de Enriquez. Lo tuvo a Nani. Sí. Cerro que más se tomó en serio el tema, pero ¿verdad? con nadie se va un poco a lo que mucha gente todavía entiende que es el tema del director deportivo. Por eso sí coincido, o sea, Daniel Enrique fue el único que vino como... Especializado. Claro. Especializado. Porque Nani habló con Russo, Nani habló con la Ribey, Sí. ¿verdad? Él participó también de las contrataciones. Pero a ver, si vamos a una cuestión de capacitación, o sea, casi siempre fue más fuerte lo de, no, pero ¿te acuerdas lo que él nos dio como jugador? Eso suele pesar más. Y allí, por ejemplo, el actual presidente de la Olimpia dice, no, y es cierto, lo ideal es que tenga las dos cosas, pero si vos tenés que elegir entre capacitación y el aporte como exfutbolista, hoy en día todos los equipos europeos van a lo primero.
Entonces, por eso se apunta. Y cuando le hicimos la pregunta, dijo, no, el único requisito es que ya haya tenido esa misma experiencia en un grande. Eso fue lo que respondió. No dijo, debe ser de tal nacionalidad, ya sea paraguayo o extranjero. Claro. No dijo, debió ser un exfutbolista muy consagrado. Es más, sí, porque siempre sostengo, hoy en día con el acceso que hay y esta especie de boom con los documentales de los equipos, van a ver que es muy grande el rol del director deportivo. Pero entra un poco en un engranaje, siempre cuento. Uno de los mejores documentales es el de Leeds de Marcelo Bielsa, y ahí aparece el director deportivo, que en realidad él estaba en contra de que se haga el documental por Amazon, y él, por ejemplo, era un ex periodista, y él es el director deportivo luego de un paso que tuvo. Él es de la escuela Monchi, pero también estuvo en el Middlesbrough. O sea, no es un cargo de decir sí o sí tendría que haber sido un exfutbolista y que sea muy querido por los hinchas, que todavía acá está muy fuerte todavía ese chip, y no es así. Por eso me parece que hay, y después lo que iba a profundizar Federico, porque quiera o no, tampoco al ser un cargo más o menos nuevo, debe haber también una especie de aceptación del cuerpo técnico, que fue el eterno dilema cuando estuvo Enrique en Cerro, que Leonel Álvarez era esto, que Enrique quería esto, que después a veces los dirigentes de Cerro, el propio Juan José, decían no, el técnico está para esto, que lo otro. Va a ser un nuevo escenario para Garnero tener que trabajar con un director deportivo con este perfil, o ya va a ser, bueno, va a asumir el nuevo director deportivo, porque ese director deportivo es el primero que tiene que saber quién va a ser el técnico en el 2021. Y claro, tendrá que ver con la elección del técnico. Por ejemplo, estaba mirando Burdizo, que lo mencionó en la prensa argentina. Él estuvo en la elección del reemplazante de los mellizos Barros Esqueloto, por ejemplo. Él impuso a Federico su candidato. ¿Cómo? Él impuso su candidato porque el presidente quería un estilo Heinze o Bielsa, ese estilo quería Angelici en su momento, y Burdizo dijo no, mi candidato Alfaro, y se quedó con Alfaro. Entonces un gerente deportivo o un director deportivo va a venir ya con su cuerpo técnico, o cuando sea contratado, cuando venga aquí a firmar su contrato, seguramente le van a poner allí en carpeta o en la carpeta de los candidatos, y va a ser una elección en forma conjunta, director deportivo y comisión directiva. Bueno, está el tema, entonces, gerente deportivo, lo que podría ser nuevo técnico, la cantidad de carpetas que van llegando. Lo de Guti fue real. Martín Palermo se mencionó también. Martín Palermo podría venir por el lado Burdizo, dicen algunos. Sí, no es lejano pensar ese tema. Fueron compañeros. Porque Palermo, ¿dónde estaba últimamente? ¿En México? En México. Con Chile. Él estuvo en Chile. Estuvo Chile, México, sí, ya. Algún que otro recorrido. Arsenal. El Chile le fue bien con la Unión Española, me acuerdo. Sí. Jugó bastante bien su equipo. De hecho, México estuvo, yo lo perdí. Sí, yo sé que estuvo en México y ahora se me perdió también. De hecho, que me parece que fue el candidato también para técnico de Boca cuando aparecieron 3 o 4 frentes para presidente de Boca en esta última elección. Él fue el candidato de uno de los frentes. Claro, Palermo, claro, porque con Riquelme ni ahí, porque estuvieron siempre distanciados como compañeros. Johnny. Señor. ¿Vos pusiste la inicial de un técnico en el grupo? Sí. ¿Te llegó la misma info? Exactamente. Bueno, en algún momento ya fue candidato. Quiere su revancha. Está en el país. No se movió del país. Pero no te puedo creer. ¿De verdad? Se lleva muy bien con Roque, con Tony Mura. No. A Brunote le gusta. Trovato lo iba a llevar si Ariel. Sí. Si Garnero sigue en aquel momento que se especuló que podía ir a México, era candidato número 1. Y está dispuesto a ganar menos de lo que gana. Dice que la Comisión Olimpia está dividida 50-50. Me contaron que... Sobre este nombre. Ah, ¿Y vos sos sobre este nombre? Él 100%. Porque mira que si ya arrancan... No. Claro. Dividida sobre este nombre. Ok. Brunote y mucha gente son muy
cercanos a Alejandro Domínguez. Ellos están muy bien con Alejandro Domínguez. Es un entorno... Yo creo que ya la gente sabe de entonces... Claro. Con eso Y esta persona, Alejandro Domínguez lo trajo al país. ¿Sí? En su momento. Hay una gran posibilidad de que si se va Garnero, candidato, repito, del 50% de la dirigencia de Olimpia, entre todas las carpetas que vendrán. Después hay que ver quién es, como decía Dani, el secretario técnico, y si el secretario técnico dice, no, yo quiero este técnico. Pero hoy en día, estamos en los días finales de octubre, si nos sigue Garnero, Ramón Díaz es una posibilidad concreta para Olimpia. La revancha, quieren hacer, golpear a Ramón Díaz, un técnico con mucho marketing, ¿verdad? Y en Olimpia me imagino lo que sería... Pero eso estuvo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cambio de todo, de perfil, de todo. Y está cambiando mucho. Está cambiando política. Ahí, y después capaz uno puede hacer la valoración. Yo creo que sería ir a contramano. Eso. O sea, si ahora el tema de las contrataciones que ayer estábamos discutiendo, porque ayer Olimpia presentó a Ergas, ¿verdad? Pues ya primera vez que estando Miguel Brunote como presidente y la firma del contrato, el efecto blanco y negro, todo lo contrario. Ramón es de los que trabajan de 30 para arriba y Olimpia dijo, no, de ahora más nosotros vamos a contratar de esta forma. Ahí, por ejemplo, tenés otra diferenciación. Ramón es el que pide. Claro. Pide. Una cosa, Dani, que Garnero puede decir, yo pedí y no me trajeron. Claro. Garnero pidió, Garnero no pidió a De Bayor, por ejemplo, ¿verdad? No lo había pedido. Había pedido un delantero más, uno de aguante, fuerte. Y el lateral izquierdo también lo pidió. Claro, y no le trajeron. Claro, vos por ejemplo decís, Ramón sí es más de la sintonía de la última etapa de la administración Trovato, que traía jugadores grandes. Claro. Ramón, que trajo a Libertad, trajo el tema de los Bocanegra, Milesi, Abecasi, lo de Tito no entra en el tema grande, pero ya era un jugador. Bagnoni es charla de Ramón Díaz. Claro. Sumarle que Ramón hablaba mucho con Bagnoni ya para... A lo que voy es, capaz Trovato sí traía a un Bagnoni, pero no iba a traer Ramón no iba a pedir a Ergas. No, que todavía no está testeado, pero es joven y tiene proyección a crecimiento. Y lo que ayer hablamos con Darío con el tema de la eventual reventa. Voy a hacer, porque para entender, Olimpia ahora entra en un nuevo territorio donde va a tratar de comprar mejor, ya que la billetera va a estar más delgada. ¿Qué trajo para este año? Por ejemplo, trajo a Nico Domingo. Nico Domingo hoy en día ya no vendría en la gestión Brunote. Entonces uno dice, ¿por qué vino un Nico Domingo? Porque entendieron que el año pasado, cuando se les cae Richard, tuvieron que improvisar a Leguizamón como 6 en el partido en Quito. Dijeron, mira, creamos 20 situaciones, hacemos un gol y traigamos un delantero, pero no esos que se van a ir proyectando, que necesite 2-3 semestres, uno que ya rápido, que se habló de Rodallega, que se habló de Borja, y se trae a De Bayor. O sea, lo Olimpia era, vamos a traer soluciones rápidas, porque siempre vamos a tener Copa Libertadores, fase de grupos. Eso es lo que la gente también tiene que entender. O sea, ese fue el esquema, política de marketing, de scouting de Olimpia. Y cuando veían que había liberación de contrato, no había que pagar una indemnización, con salario alto, pero yo no pago. Por la ficha, como se decía antes. ¿Qué pasó, Andolín? Claro, entonces, era eso. Hoy, Olimpia lo que dice por lo menos, y con esta primera contratación, y seguramente con un arquero también, no creo que traigan a una Ascona para que se entienda. O sea, Olimpia en la era anterior traía ya jugadores hechos, muy pocas veces traía jugadores jóvenes. Por eso Espínola está cerca de Olimpia, para completar el cuerpo de arqueros. El cuerpo de arquero Espínola. Sí. En conflicto con Nacional. Juan, claro. Sí, Juan Espínola. Claro, ahí por ejemplo entra un poco esto, porque Juan es un buen arquero, pero capaz en otro contexto, en otro momento del Olimpia, iba a decir, no, ¿de qué estamos hablando? Si Olimpia era un equipo que traía a Aguilar en su mejor momento de Guaraní, a Barreto, luego de haber sido campeón con Cerro, Ascona, que se hablaba luego de ser finalista. Entonces, hay un cambio de paradigma. Eso es lo que tiene que entender el hincha también. ¿Por qué? Porque, cambió todo. Ya no se va a mirar más
tan a lo inmediato. Porque Claro. yo creo que Olimpia armó un modelo de enfocar muchísimo la Copa Libertadores de Vos América. fíjate lo de Ale Silva también. Fíjate, Claro. o sea, vos decís, ¿qué contrataba el Olimpia Trovato? Y vas a ver que no contrataba a los ergas. Claro. Se pensó siempre en la Copa. Y Siempre en lo inmediato. en lo inmediato y siempre en la Copa, en jugadores ya así hechos de experiencia, a quienes en teoría no de ninguna manera tendría que temblar, de ninguna manera tendría que pesar la camiseta de la Olimpia. Eso se apuntó a un equipo, a jugadores que ya pueden insertarse y lo más rápido posible pueda ya acomodarse para partidos de Copa Libertadores de América. No tanto en estos últimos tiempos se apuntó con los refuerzos para los locales. Entiendo, porque desde hace 2 años era la cuarta y la política de contratación... Ariel. Sí. Pasa que esta pandemia, esta pausa que tuvo el fútbol a nivel mundial, le trajo una enseñanza muy importante al Olimpia y a la directiva, a la vieja y a la nueva directiva. El hecho de tener jugadores jóvenes en el plantel, de tener veteranos, Olimpia tiene un plantel muy veterano, los jóvenes ahora tienen que recurrir, por ejemplo, a un volante, quien puede ser Brian, o si necesitas un defensor joven, no encontrás en el plantel. Entonces, cuando se reanuda el campeonato y se reanuda la Copa Libertadores, Olimpia estaba con un plantel demasiado veterano. Entonces, recurrir más a los jóvenes, más si tienen condiciones, si están en condiciones ya para jugar el campeonato local, jugar Copa Libertadores. Entonces, esa enseñanza lleva a esta comisión directiva de mirar un poco más cuando hay un puesto en el equipo o en el plantel de ir por un joven. El primero, Ergas, 22 años, llega, él probablemente en la próxima fecha ya estaría jugando, necesita un volante joven, por ahí en Ojeda, de la cantera, pero si por allí aparece alguien de buenas condiciones, joven, por supuesto que van a ir por ese jugador, por la edad, por lo que significa este grupo muy veterano del Olimpia. Claro, fíjate que inclusive lo de Ergas, nos comentaba el propio atleta, él viene a préstamo durante una temporada. Hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿verdad? Claro. O sea, compara eso con lo que eran las grandes contrataciones. El bienvenido, a ver, Polenta. No, Cuando yo hablaba del tema de cómo contrataba el Olimpia de la administración el uruguayo anterior. que vino y no tampoco el lateral izquierdo, el que Y Maxi. vino Olivera. también. O sea, Claro, Olimpia trajo a De Bayor de su lugar de confort. A Olivera lo trajo de la Fiorentina. La Fiorentina. A Polenta de la MLS. Alejandro Silva, MLS. Nicolás Domingo, Independiente de Avellaneda. En un momento, Pellerano vino como capitán Independiente. De ser capitán Independiente, vino rapidísimo. Tiene ese estilo de contrataciones ambiciosas. Claro. En cuanto a Con, arquero titular de Independiente del Valle, que comenzaba a escribir la historia. Claro, por eso yo citaba hace rato que no se daban estos perfiles y que va a tener que acostumbrarse. Va a tener que acostumbrarse por esta nueva realidad. Y sí, lo de la pandemia, claro que golpea en la parte netamente económica, pero también, y allí está la paradoja, no se trajeron todos estos jugadores para el plano internacional. Y en el plano internacional, Olimpia no es que tuvo mucha vida. Vos agarrás en la gestión de la administración anterior, y lo más lejos que se llegó fue a octavos del año pasado. Después fueron eliminaciones en fase de grupos, con la renuncia de Chiqui y la asunción de Jubero en el 2016. Inclusive, eliminación tempranera. Ese último partido contra Táchira, mucha gente no registra porque ya se jugó sin ningún incentivo, porque todavía no estaba el premio a la Sudamericana para el tercero. Y después tenés lo del repechaje en el 17 y en el 18 con Repeto y Garnero. Y luego llega el 2019 con la única clasificación de Olimpia de lo que es fase de grupos, sacándolo del repechaje con Montevideo Wander, Independiente del Valle, y luego de esta estrepitosa y rotunda eliminación donde hasta se quedó sin Sudamericana, estando en un grupo accesible. Entonces, ahí está un poco la paradoja. No, en el plano local está, queremos para la Libertadores, para el plano internacional, y en el plano internacional Olimpia firmó 5 años muy malos. O sea, esa es la realidad.
Entonces, una cosa es la intención, y no es que todos estos nombres que estamos citando... En 5 años solamente una vez en octavos. Es lo más lejos que llegó. Sí, por eso. Por eso Garnero en la conferencia, casi como una especie de defensa propia ante las críticas, todo bien con el tema de la historia, pero allá adentro, porque él lo vivió en carne propia en 3 de esos 5 años. Pero esta habrá sido la más dolorosa seguramente. No, esta. Porque, Fue. a ver, Olimpia se eliminó en fase previa, pero El cómo y contra quién es... Claro. Sí, todo. ¿Contra quién? ¿De qué manera? Olimpia perdió 2 partidos seguidos local. ¿Cómo? Porque si empataba, estaba adentro. Todo se juntó, todo confluyó a que sea la más dolorosa y lo mucho, externo, ¿no? O ¿sí? sea, si Defensa ganaba 3-0, no iba a faltar. ¿Y qué es lo que íbamos a hacer en la Sudamericana? Aunque en la semana hablamos lo apetitivo que es el tema de ir a la Sudamericana, lo atractivo y todo eso. Uno veía esta semana y vos ves lo que fue Olimpia el martes, lo que fue Libertad el jueves. La única diferencia es el gol de Seba Ferreira. Porque esa última imagen de Libertad casi rogando que Dean no le ataque. Y que no haya gol allá de la Bombonera. Y bueno, la misma imagen del venezolano que le pedía calma a sus jugadores cuando se enteraron que acá hizo el cuarto gol Dim. Y por eso uno rescata lo de Guaraní, pero lo pone allá en el podio de los dioses del Olimpo. Porque la imagen que dejaron Olimpia y Libertad esta semana fue realmente muy mala. Muy mala para dos equipos que dijeron, uno dijo, se terminó el recreo. Y el otro, no, ahora vamos a buscar. Y cuando Johnny decía lo de Brian Ojeda está ahí porque se vino el colapso y Defensa de Justicia cambió el 90% de su plantel de un chico que había jugado contra Olimpia el día de la pandemia, el primer día de nuestra cuarentena, el 11 de marzo de este año. Bueno, repetimos, puede haber un secretario técnico, gerente deportivo, pero así, antes de que monte Tejema, Olimpia, Ramón Díaz es candidato de una parte de la directiva de Olimpia y a él le encantaría, y a su cuerpo técnico. Johnny, Señor. ¿Quién es el técnico del Ajax de Holanda? ¿El Ajax de Holanda? Sí. No me acuerdo, Federico, pero es el mismo técnico semifinalista de la Champions, ¿no? Está ganando 13-0. Ganó. ¿Ganó ya? ¿Terminó? Terminó. 13-0. Ah, 13-0. 13. El primer tiempo terminó 4-0. Y es el técnico para Barcelona. Barcelona tiene que matar. O sea, no te pueden ganar, por ejemplo. Espectacular. Johnny. Y la misma cosa para 13. Olimpia, ¿Cuánto? Federico. Me has jugado 12.5. ¿No crees? ¿Será que hay? Habrá ganado alguien, No, difícil. Habrá ganado alguien. Seguramente. Vos sabés 13-0 el partido. Hay mucha polémica después del tema del clásico en España por el penal que le cobran al Real Madrid, que después convierte Sergio Ramos. ¿Vos dijiste que fue? Yo te pregunté y vos me dijiste que fue una falta inequívoca, me dijiste. Esta es la imagen. Es penal. De penal. Pero fíjate cómo es la cuenta de Real Betis y cómo compara una jugada de Betis jugando para Real Madrid. No es contra Real Madrid. Es otro el rival. Y como es una jugada similar, que donde también les tiran la camiseta, el árbitro no va a ver el VAR. ¿Sabes lo que pasa, Juanma? Ese es el famoso argumento cuando te dicen no toda sujeción es caída. Y fíjate fíjate el estirón, la orientación del estirón y dónde se cae Ramos. Ramos, sí. O sea, pero es un poco lo que se argumentó con lo de Churín, con Jorge Arias. Sí, pero viste que el tema de el contacto y la caída no son concordantes. Pero bueno. Claro. Pero existió, para mí existió. No, el estirón bueno, está claro, bien. el estirón es claro. Está bien, está bien. Está bien. Federico, Señor. ¿te parece me retiro? Puedo continuar hablando de... ¿Qué almorzaste antes de viajar, Johnny? Claro, hay que almorzar, Federico. Y no, pero vos sí que no vas a almorzar los días del partido. Yo no te conozco más ya, Johnny, No, pero el partido a las 8:15, Federico. Sí. Tengo que pasar, en algún momento tengo ¿Y qué le metiste, Johnny? Un visito. Un video. ¿Con quién van a estar viajando a Villarrica? Con Gustavo Machado para la fotografía y conductor a cargo de Ever Infram, el compañero. ¿Y cuánto tardan aproximadamente para llegar allá? La otra vez fue día de semana. ¿Día de semana fue o no? No, domingo. Domingo. Yo tengo una solicitud para Miguel Cáceres. Para Miguel Cáceres. Claro, el jefe de deporte. Que Johnny también haga el artículo.
Y que los muchachos hace Darío, hace Fabio, Nelson, en función a las coberturas. Entonces yo públicamente, si es que Johnny está de acuerdo, le solicito a Miguel Cáceres que también Johnny haga un artículo. ¿Está bien, Johnny? Sí, perfecto. Sí, de hecho ya hubo el pedido también del señor Cáceres, pero... ya hubo. ¿Hubo acuerdo entonces? No pedido, sino que más bien recomendación. ¿Cómo que recomendación? No, sí, recomendar para que nosotros podamos también participar de ese equipo. Ah, ya. Quiero ver un poquito a Johnny a ver qué tal en la pluma, Federico. Está bien, está bien, no está bien desde la pluma, ya en esos tiempos, ¿no? Está bien, Johnny, buen viaje y nos encontramos a través del día de esta noche, ¿sí? Sí, señor, después del partido de Juarma ya estaremos en vivo y directo desde el Parque del Guairá. Es Parque del Guairá, Federico, para todos, porque muchos ponen parques, es Parque del Guairá. Está bien. Aquí nos decía un oyente que Richard Ortiz tampoco fue aquella vez y ahora tampoco. Justamente. O sea, Richard no va a Villarrica este año. Claro, aquella vez creo que fue por acumulaciones. Por acumulación. Sí. Y esta vez ya por las sanciones, sí. Gracias, Johnny. Hasta luego. 13 horas con 25 minutos. Amorebieta, antes de la pausa, Juanma, por favor. Ayer surgió la información y después lo corroboramos que sí, efectivamente estaba en conversación. A mí todavía no me han confirmado que ya han llegado a un acuerdo, pero sí lo proponen a Amorebieta. Y sí, justamente ahora que estamos hablando del tema gerente deportivo y compañía, la idea de Cerro Porteño es implementar una comisión técnica que va a estar integrada por directivos, entrenadores de las formativas y ahora la idea es sumar a Fernando Amorebieta. Allí va a trabajar con Ariel Martínez, va a trabajar incluso me dijeron que con Mingo Salcedo, Jorge Achucarro, Arce obviamente que va a estar ahí también trabajando con ellos, e incluso se puede sumar un futbolista más del plantel actual de Cerro Porteño. ¿Quién sería? ¿Nelson? No, me pasaron el nombre de Julio Dos Santos. Están hablando también con Dos Santos para ver cómo hacer para integrar esa comisión técnica, y ya directamente Amorebieta se va a dejar el fútbol para dedicarse de lleno a esa función. Mira vos, en un momento se decía que Amorebieta no estaba a gusto en el país. ¿Te acuerdas? Sí. Y no, se estaría quedando de una posible rescisión incluso ahora, antes de que se cumpla el contrato que tiene vigente con Cerro. Bueno, una comisión técnica entonces. Comisión técnica, sí. Ariel Martínez. Para sustituirlo del gerente deportivo. Yo no sé si incluso el departamento de fútbol. Yo no sé si incluso lo del departamento de fútbol va a seguir vigente, porque allí están, por ejemplo, el doctor Raúl Zapag y el doctor Enrique Berni, que están dentro del departamento de fútbol. No me dijeron que eso va a desaparecer. Es que Juan y Federico, Ariel y audiencia, fíjate que es un poco el choque entre una, no sé si es vieja escuela, pero figuras a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Por el famoso departamento de fútbol también es en realidad un eufemismo para decir quiénes son los dirigentes que pueden entrar directamente al vestuario, hablar con el técnico, ¿por qué es lo que le pusiste a fulano Mengano? Mirar la práctica. Eso. Viajar en los partidos de Copa. Claro, en el 2017, la famosa reunión para que Leonel deje de jugar con un solo punta. Este año en Cerro. Cuando era... No, o sea, arranca con el año pasado. La previa partió con Guaraní. Claro, o sea, y ahí es cuando hace Churín el hat-trick contra Alfredo Aguilar. En el 2017. O sea, y tenemos muy arraigado eso del concepto, porque vos te pones a pensar y vos decís, departamento de fútbol. Sí. Por eso hice la explicación. Y hoy en día, con las figuras emergentes de una secretaría o gestión deportiva y todo lo que quiera, o sea, Cerro, lo que entiendo es que Cerro le quiere encontrar una especie de punto intermedio porque estamos hablando de un cuerpo técnico fuerte. Y sí o sí puede haber una especie de roce si viene un secretario técnico fuerte. Lo que recién estábamos hablando con lo de Olimpia. Entonces entiendo que es buscarlo un poco hacia ese lado. Vos dirás, bueno, ¿y en Europa cómo es? Primero, hay muchos ejemplos donde la gente se quiere comparar con Europa. No es muy aplicable. Porque hay muchos equipos que inclusive tienen dueños tipo premios, o sea, hay dueños, claro, o inclusive son sociedades que tienen accionistas. Vos ves, por ejemplo,
una nota con un jugador sudamericano, le preguntan, ¿lo conociste al dueño del club? Dice, capaz una vez, o a lo mejor ni lo vio nunca. Capaz lo vio en la gala de Navidad, Exacto. en la cena donde sale y habla, y le habla a los accionistas de cómo fue el rendimiento del trimestre en relación. Entonces, lo que voy es, cuando se habla de allá con el tema del secretario deportivo o el gerente, allá los roles son muy claros. Allá no hay ningún dirigente que diga, ¿por qué lo que no jugó el 9? Porque primero, la figura del dirigente es muy distinta en relación a lo que nosotros entendemos como dirigente. Y segundo, si son clubes que cotizan en bolsa, tipo Benfica, Porto y esto, a los accionistas lo único que les interesa es el tema de la plata. Como ocurre con las empresas a nivel extrafutbolístico. Entonces, ahí no se da ese dilema de Juanma, vos vas a venir a ser el gerente, te vas a tener que lidiar. ¿Se acuerdan cuando Enrique acá en un super sábado dijo, yo en Paraguay aprendí un nuevo verbo que era conciliar, que tenía que porque consenso, dijo, consensuar, porque dijo, yo donde estaba, yo era el que tomaba la decisión y a lo sumo era después reportarme al presidente. Acá vengo y había sido que entre yo y el presidente había un grupo de dirigentes y que todos se metían, hablaban en la radio y decían, ¿por qué lo que no juega? Bueno, es un poco el choque entre lo que se conocía como gestión deportiva y lo que se viene ahora. Para mí el caso vos tenés una opinión... Claro, en el caso puntual de Cerro y Esteban Morevieta y Dos Santos, esto a mí me suena más a un retiro decoroso. Jugadores que ya están... Pero ¿por qué Morevieta, por ejemplo? Yo lo de Dos Santos te coincido con vos. Yo creo que ahí hay plata de por medio. Entonces, extender el vínculo, arreglar, pagarán el tiempo. Y Nani fue así. Exacto. A mí me Roberto, cuando no parte de la deuda que tenía, se hizo un arreglo. Claro. Es un tema muy de Argentina ese. En Argentina, por ejemplo, hay técnicos que vuelven a los clubes. Cierto. Le debían un montón y vuelven y... A mí me suena malo de Cerro eso. Están en la deuda. Yo tengo la perspectiva, por ejemplo, que si hablamos de un fútbol que busca reducir los costos, es una erogación, ¿eh? Lo de Olimpia habló de reducir los costos. Yo no sé el beneficio que le puede dar eso, ¿verdad? Pero es una apuesta fuerte. Acá, por ejemplo, hay hinchas que reaccionaron cuando estábamos hablando de Olimpia. ¿Por qué no gastan esa plata en traer jugadores buenos? No, por eso yo me... y traer un tipo que va a ser probo. Es lo que dice el hincha. Pero a ver, a los hinchas, Olimpia es que viene los últimos 3 años haciendo eso. Trajo nombres pesados. Acabamos de dar la lista. Pero, claro, lo que pasa, Dani, es que nunca se tuvo continuidad este tipo de proyectos, porque Olimpia en un momento trajo a Nicolás Frutos para hacer el famoso selectivo, y después vino a chequearse y se fue Nicolás Frutos. Y se fue a hacer selectivo a Bélgica, salió campeón con el Anderlecht. El Anderlecht. Salió segundo en la Eurocopa Sub-21. Sí. ¿Verdad? En la Champions Sub-21. Claro. No. Y era un trabajo muy importante, dice el que hacía Frutos. Enrique también se tuvo que ir. No hay una continuidad. Los dos que hicieron algo serio, porque creo que los dos fueron los únicos, con Nicolás Frutos en otro cargo, pero contratado de afuera, un tipo con mucha... que ya trabajaba en la inferior de Bélgica, él se retira, en Bélgica se retira. Y lo de Enriquez fueron apuestas importantes, muy interesantes, pero que ante la menor movida terminaron. Por eso te decía que el gran obstáculo, y ocurre en muchos aspectos, no solamente en el fútbol, de que cuando, algo novedoso va a chocar con el establishment, con lo que se conoce. Esos dos casos que citaba Federico, en realidad el choque no es tanto por los resultados propiamente, sino por la convivencia y la química que debe haber con la contraparte. Y a lo que decía, ¿y por qué en vez de ese? Por eso les hacía en el caso de Olimpia el panorama y el diagnóstico completo. Es que Olimpia en los últimos años vino haciendo eso. Y si quieres limitarte al 2020 se trajo a Polenta, a Debayor, Derlis González, Nico Domingo, no sé si me estoy olvidando de algún nombre. Y después era, queda libre Jorge Rojas que venga, William Candia que venga, pero ¿cuál fue? Ninguno de esos nombres se identificó, y ahí salvo por allí. Pero ¿cuál fue? Ariel, ¿cuál fue? No, pero esto es para el campo internacional. Y en el campo internacional, Olimpia, en los últimos años, no marcó una diferencia. O sea, no es que voy a decir, no, ¿te acordás cuando vino... quizás lo de Polenta, pero te acuerdas que Polenta hizo un gran partido, pero justo ese error del arquero fue lo que...
Y mira que en esta política puede meter al Pollo también. Porque Pollo y Alan no es que sean jugadores tipo el uruguayo Ergas. Ya vienen de un tranco. Alan un poquito más joven, pero también hubo una erogación importante. O sea, voy nomás a que cuando hay un reclamo de por qué no destinan eso, y que se venía haciendo esto y ahora da la sensación que dicen, mira, eso no funcionó. Hay también un panorama económico que no se puede ignorar con lo de la pandemia. Olimpia en este 2020, desde lo económico, Olimpia fue el único equipo acá en el plano local que no jugó ningún partido de la Libertadores con gente. Porque hasta porque Libertad jugó un día antes que Olimpia, y Libertad jugó el día del anuncio de la cuarentena total. ¿Se acuerdan de la cancha de Cerro? Decir que hubo 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, ponerle que hubo. Olimpia hasta ni en eso ligó. Olimpia sus 3 partidos del Libertadores, porque la Libertadores se cierra después de las primeras 2 fechas, donde en teoría todos jugaron un partido de local. Hasta el Grenal, que fue el último partido, se jugó a cancha llena. O sea, hasta esa mala tuvo. Entonces, hay cuestiones que son extras, hay cuestiones que seguramente hicieron el diagnóstico de puertas para adentro y dijeron, mira, en esta nos equivocamos, en esta es una cuestión de política de contratación y habrá que cambiar de mano. Por eso no creo que ante ese reclamo que leía Federico, que Olimpia no hizo eso y ahora quiere tomar otro rumbo. No, claro. Olimpia venía haciendo eso, le fue muy mal y ahora quiere cambiar de rumbo, y donde ayuda también el contexto económico, donde la captación de socios ha bajado, no hay recaudación, y en estos momentos... Dani, otra cosa que comentaba en Olimpia, que no es oficial, pero debo decirla, es que se plantea reducción de salarios. Ahora sobre la marcha, claro, ya, ahora. Claro, yo creo que cuando Brunote nos dijo el tema de... La famosa charla con los jugadores, ¿viste? Que dijo que quiere bajar, exacto, 40% exacto. Mira que para mí el porcentaje va a ser mayor, porque él dijo... Olimpia llegó a tener casi 1.200, y él dijo 650. Llegar a 600. ¿Y cuánto te puede 50%? ¿Cuánto te puede cobrar un gerente bueno? 50.000. Un gerente bueno prácticamente está a la altura de un técnico. Sí, por eso. Sí. Aquí, por ejemplo, me dice una persona del fútbol. Pero ¿sabes por qué, Federico? Porque no viene solo. Claro. Él viene con un equipo de scouting. Ahí está, bueno. Justo me está escribiendo una persona del fútbol, dice... Yo ahora voy a hacer un máster en gestión y administración deportiva, pero no está acá mi objetivo porque es imposible. Por lo que están hablando, ningún club es serio para tener un director deportivo, ni departamento de scout quieren tener porque los dirigentes saben mucho y ellos nomás eligen. Y así es. Sí. Y sabes que eso, sabes que eso yo sentí cuando charlábamos con Miguel Brunote, cuando él dijo el tema de la constancia, el tema de cuando dijo, ¿y de qué me sirve si un jugador me rinde 8? Y al día siguiente me rinde 4. Claro. Porque esa es la típica vuelvo otra vez a la vieja escuela. ¿Qué te muestran en el DVD? En el DVD solamente te van a mostrar los partidos de 8. Hoy en día con el tema de las herramientas y algunas, llaman aplicaciones software, ellos van a la constancia. Inclusive para entender hasta qué punto ha llegado el desarrollo de la data. Ellos tienen, por ejemplo, una categoría de XG, que es el Expected Goals, que es, la computadora te dice una jugada de fulano de tal en esta posición tiene un X% de que termine en gol. Hasta ese punto. No estoy diciendo que todos tendrían que fanatizarse, porque para mí siempre los polos, los extremos son malos. Pero entre eso y decir, no, pero ese es un malet, ese no sabe ni chuchar la pelota. Hay una brecha. Hay una diferencia desde ese lado de lo que va a ocurrir. Y lo que decías, yo creo que cuando Bruno te mencionó eso, de qué me sirve un jugador que esto que lo otro, apuntaba también a eso, del tema del scouting, porque el gerente, por eso acá el gerente deportivo se entendía como era un reconocimiento a mi ex jugador que hizo mucho y en estos momentos no tiene otro proyecto. Así, sí. Y bueno, y acá inclusive vos contratás a un jugador a un gerente, y ese gerente trae otra vez su grupo. Por eso lo de la convivencia suele ser y como también y los gerentes deportivos tienen que rendir temporada tras temporada. Monchi, que es un poco una especie del dios en SG, en la Roma le fue horrible.
volvió a Sevilla y ganó una Europa League. O sea, y entonces... Acordate. Están esas cosas. Acordate que a Riquelme le hicieron 2 evaluaciones. La segunda ya... Claro. La primera evaluación aguantó. Me acuerdo bien. Hay que ser como Moneyball. La película de Brad Pitt. Yo no la vi, se dice que está buena, ¿eh? No, vos sabés que... Donde él es caso real, ¿verdad? Sí. Moneyball es, para aquellos que aman, bueno, es basado en la vida real del GM o el manager general de los Athletics, que es un equipo que no tiene el presupuesto de los Yankees ni esto. Y siempre ellos decían, mira, este deporte, el béisbol, hay que jugarlo de esta forma. Después también tenemos el caso de los Houston Rockets, con Darryl Morey, que es un tipo que cambió el deporte. La NBA de hoy no tiene nada que ver con la NBA de Michael Jordan. Los Houston Rockets. Y yo, por ejemplo, lo de la NBA, o sea, es como que alguien descubrió la data y ahí solemos... puedo chocar con la gente que quizás sigue ese deporte. Antes el pivot, el lungo, era muy importante. Hoy no, porque haciéndola corta para no aburrir a los futboleros, dijeron, espera un poco, en el básquet hay un tiro que vale 3 puntos y hay un tiro que vale 2 puntos. Y dijeron, espera un poco, el tiro de 2 puntos vale lo mismo si tiro ahí a 30 centímetros del aro o tiro cerca de la línea de tiro libre, ¿verdad? Lógicamente la efectividad es distinta. Es mucho más difícil meter desde la línea de tiro libre, pero si doy un paso más atrás, ese mismo tiro vale un punto más. ¿Y qué es lo que estamos haciendo tirando los jumpers? Que es el tiro más clásico que tenía este deporte hasta el año 2000. Y yo, señores, de ahora vamos a tirar triples nomás. Sí, ahora todo es triple. Entonces, si hasta la década del 90 un equipo tiraba 10 triples por partido, hoy los 30 equipos tiran 40 triples por año. Cambiaron el deporte. Voy a traer esto un poco a lo que es el fútbol. A alguien se le dijo, señores, esto es salir jugando. Pero, y alguien se puso a decir, si yo rechazo la pelota, ¿acaso yo no estoy entregando? Y ahí un poco de, bueno, pero si salís jugando te pueden robar. Y todo eso se produce desde la data, al mensaje que te escribían. Claro. El concepto del Moneyball, el concepto del Moneyball, el concepto del Big Data. Mira que ha repercutido mucho en esos deportes y para mí al fútbol también ha entrado, pero con mayor resistencia en comparación a eso. Sí, la voy a ver, está en Netflix. Se contrata por estadística y se contratan por estadística. Liverpool hizo un trabajo similar para contratar a Klopp. No sé si fue lo más importante en las estadísticas, pero tuvo un peso muy fuerte para la contratación del Liverpool. Dice que el Liverpool, Klopp llegó al Liverpool y se reúne con una persona que él lo conocía, no sabía quién era, pero era hombre del Liverpool. ¿Sabes por qué te habrá llegado esa noticia? Los dueños del Liverpool son del mismo consorcio del Boston Red Sox. El imperio Henry, John Henry. Boston Red Sox contrata a uno de los discípulos del hombre que encarna Brad Pitt en Moneyball y lo saca de los Oakland Athletics y lo lleva a los Boston Red Sox, que es un equipo tradicional de béisbol, pero que tenía una maldición que hace 90 años no ganaban la Serie Mundial. Ganaron la Serie Mundial con esa data. Ese consorcio contrata o compra acciones del Liverpool y les pasa al Liverpool, que es de la vieja guardia, escuela británica, dice, muchachos, usen también estas herramientas. Y allí un poco más o menos lo que se da. No es que se dio 100%, pero claro, ellos también imposible en Paraguay. No. Metete, Ariel. O el tema de la llamada a las 2 de la mañana te sacó. No, imposible en Paraguay. Klopp dije, toma café con este hombre y ahí se presenta y le dice, vos sabés que nosotros seguimos tu partido en el Borussia y vos atacás 50% por este lugar, haces estos movimientos. Y Klopp le responde, le da durante los últimos 5 años, le da todas las estadísticas de los equipos de Klopp y le dice, ¿seguiste mucho a mi equipo del Borussia? No, yo no vi un solo partido. ¿Y cómo no? Yo seguí las estadísticas. Claro. Bueno, ahí está el tema. Nos olvidamos de alguien que comenzó a full con todas las pilas, hablaba con todos, trajo el cuerpo técnico, se jugó por un cuerpo técnico, un proyecto, estaba en el palco, y después del cuarto partido ya estaba mirando desde allá frente solito. Defensor del Chaco, Pedro Aldave.
Pero Aldave fue gerente de Cerro Porteño, recordemos. 16 jugadores trajo. Él lo trajo a Faría, tuvo la apuesta fuerte. Y ahí entra. Los dirigentes comenzaron a cuestionar todo. Y él pasó del palco que miraba con los dirigentes para mirar ya en el momento de mayor presión, de mayor crítica, cuestionamiento. Lo miraba en la platea VIP albirroja. A Cerro Porteño jugando la Copa. Es muy complicado el tema. Los dirigentes son esa casta, ya sabemos. Y en ese caso, me parece que tampoco ayudó mucho para el proyecto de Aldave su procedencia, entiéndase, él es empresario. Totalmente. O sea, como que había un elemento. Acá, porque, a ver, lo que estamos discutiendo, siempre se le va a atacar, y no es solamente una cuestión de Paraguay, ocurre en todo el mundo. Porque yo estoy citando los casos positivos. Porque en todos los lugares existe un establishment. Van a decir, y al ejemplo que daba Juanma, pero ¿qué vas a ver ese si no vio un solo partido de fútbol? Y hace poco también fue interesante lo que dijo el técnico Aguirre mexicano, cuando dice, mira, la Big Data no me va a dar, por ejemplo, si ese jugador hoy se despertó con un problema familiar, o si él tenía justamente un problema que le estaba generando esos números malos. Eso a mí la tecnología no me va a dar. Yo, en el tacto humano, soy el que me puedo percatar, el ojo clínico. Por eso decía, yo creo que la sabiduría va a ser cuando alguien entienda mezclar correctamente lo que te está marcando la data y lo que es el día a día. Pero en el caso de Aldave, yo creo que también poco favor le hizo que se trataba de un empresario activo, entonces era, el dirigente decía, no, pero ahí me parece que hay otros intereses. Por eso también se precipitó ese caso del 2016. Rapidísimo fue eso, ¿no? Sí. Y se fue con Faría, claro, jugadores que no tampoco se justificaron que trajo Aldave. Es cierto, hubo jugadores con quienes acertó, pero también en la excesiva cantidad. Que hizo la gestión, Teo Gutiérrez, ¿verdad? Hizo la gestión Aldave y no pudo. Cuando estaba en Portugal, creo todavía Teo. Sí, en el Lisboa. Apareció la Pantera Leal, Marcelo Tiarribia. El tema que en Paraguay, Mesacoli. En el fútbol paraguayo es muy volátil todo. Porque cuando en algún momento se va a tener que dar. Pues no estamos atrasados. O sea, lo intentaron y no se dio. Hay todavía gente que dice, ¿qué es lo que es ese corpiño deportivo que usan? Sí. Hay gente todavía que dice eso. Eso es antiestético para los... en ese sentido, Diego Benítez. Era muy interesante hablar con él porque él ya manejaba los códigos actuales, el tema de el examen de sangre para prevenir lesiones, ¿verdad? El tema del kilometraje de cada jugador. Él ya maneja el concepto. Pero voy nomás, o sea, lo que cuando Ariel vos decís, no, pero acá es muy complicado. Claro. Hace 10 años capaz decía, ¿qué es lo que hay? Nuestros jugadores ahí, nuestros jugadores van a usar ese tipo de cosas. Hoy decime un equipo. Pero acá necesitamos pues entonces que haya un cambio de mentalidad dirigencial. Claro. Porque ¿qué pasó con Cerro Enríquez? Cuando ganó campeonato y se lo elogió porque lo trajo a Churín, porque lo trajo a Álvarez, porque armó una estructura, todo. Hasta que se perdió. Y no le fue tan bien. Y en Cerro que es hasta hace poco, creo que un poco más estable, ahora tiene más estabilidad. Cerro era el equipo que cambió su departamento de fútbol en 15 días. Sí. ¿Y cómo va a manejar? Es que este año pasó lo mismo. No, y por eso. Cerro, entre los grandes, el más inestable de todo, fue en el último tiempo. Y si no, hay un cambio de mentalidad, de aceptar la nueva era, los nuevos tiempos, y entender que vamos a estar atrasados y muchos pasos atrás en cuanto al fútbol moderno, el europeo, que es el que marca la diferencia. Siempre vamos a estar en el mismo estado y no vamos a avanzar. Pero eso dependerá muchísimo del cambio de mentalidad de los dirigentes. Pero también, al tratarse de un deporte donde gana uno y el resto pierde, también tenés que acompañarlo con resultados. O sea, yo entiendo por eso, porque yo entiendo también un poco la preocupación del establishment cuando dicen, no, pero todo muy lindo tu discurso, pero ¿cuántos chantas pueden entrar con ese discurso y al final no te deja absolutamente nada? Y si va a ser así nomás, prefiero la vieja y confiable. O sea, yo, más allá de que me gusta el tema de la actualización, yo entiendo todos los pareceres, por eso siempre cito de no llegar a esa exageración, porque voy a decir el tema de la inestabilidad. Claro, sí, en los últimos 2 años, uno fue tetra y el otro vivía en una convulsión constante.
Mira cómo ha cambiado en estos momentos. Por eso decía, Olimpia va a vivir un desafío importantísimo ahora. ¿Qué pasa si nos gana el Clausura? Porque hace rato cuando yo decía el tema de las contrataciones, este es el primer año después de los últimos 3 donde Olimpia en octubre no tiene $3 millones Seguro. gastados. No lo asegurado. A esta altura ya tenía amarrado a su refuerzo. ¿Cuál era? Claro, O sea, trabajaba ya para la Copa Libertadores 2000, en este caso sería la el 2021. siguiente, claro. Y ahora mismo, si Olimpia no es campeón del Clausura, le va a pasar lo que le ha pasado a Cerro. Bueno, el tema de cómo vas a traer a un jugador clase A si en 2 partidos te puedes quedar sin competencia internacional. Lo que le pasó a Cerro. ¿Qué fue lo que se le reclamaba el hincha de Cerro cuando se le contrata a Arce en diciembre? ¿Quién viene? Y cuando Arce decía, no, los refuerzos van a hacer lo de la casa. No, pero todo excusa. Pero desde la planificación era comprensible que no traiga. O sea, si Olimpia no gana, esa estabilidad de los últimos 2-3 años no la va a tener. No, y la billetera tampoco. Claro, entonces va a haber, bueno, que se vuelva un sistema. Por eso la importancia de poder explicar las ideas en frío. Porque una vez ya después con los resultados, ya sabemos cuáles van a ser los discursos de ambos sectores. Sí, tipo Koeman. Hubo contratado un técnico de no sé cuántos millones. ¿Y qué dijo hoy? Tuvimos muchas situaciones. Estaba leyendo sus declaraciones después del... Eso lo dice, ¿sabes qué? Nuestro español que vino a San Lorenzo, ¿te acordás, Ariel? Xavi Loura. Xavi Loura, ¿te acuerdas, Xavi Loura? Sí. Mira un poco, 2 meses yo le vi a Churín en Chile. Le pasé a Enríquez y a Matosas. Sí. Pero Enríquez quedó como ídolo ahora. Jaja. Esta persona de fútbol, muy bien. Estamos mejorando, sí, otra también estamos mejorando. Para cerrar esta parte, vamos a ir a la pausa, Malú, que es la última. Un oyente dice, en la tercera fecha en Olimpia, si no gana, la gente va a pedir la cabeza del DT, del director deportivo y del presidente. Así de simple. Vamos a la pausa. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. En la primera subasta online de 0 kilómetro en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet Modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Regístrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Sal condimentada Arcoiris, infaltable en la preparación de un riquísimo asado. Sal condimentada Arcoiris, con el sabor que el país prefiere. Arcoiris, con sabor y confianza. En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar para prevenir la propagación del virus COVID-19. Evita salir de tu casa innecesariamente. Hace las gestiones mediante las vías que habilitamos para tu comodidad y seguridad. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario, reservar turnos de consulta, tramitar visaciones y coberturas. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook.
Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Endipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Tanderógape, Jare Ganata Catuete. Hay oportunidades que no podés dejar pasar. Y si sos claro, atendé esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro. 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortini. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortini y pedí delivery en Pedidos Ya y Monchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila. Te recomendamos el pack de Ron Coco Fortín con gaseosa. Rinde 15 vasos por solamente 25.000 guaraníes. Fortini combina con todo. Hierropar, ahora somos importadores de Astrozazin de la Argentina de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones. Capiatá, Lambaré y Caso Central. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia. Teléfono 220-894. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, estamos en televisión, estábamos en la parte final, me estaba sirviendo un tere. Está más difícil hacer el retweet ahora, Juanma. Sí, está más complicado, o sea, en 2 pasos, retweet en 2 pasos. Yo al principio no entendí, ahora sí, ya sé cuál es el atajo para... Porque a veces que no es necesario leer el texto, yo sé que los títulos muchas veces... Es que... Pero Dani estaba aplicando recién por qué el tema, ¿verdad? Claro, recordemos que el martes 3 de noviembre son las elecciones de Estados Unidos y como cualquier tema candente, hay casi siempre, yo pongo una especie de 30-70 o 40-60 entre lo que es verídico y pensante y lo que es viral, y se busca en realidad más la confrontación o la polarización. Entonces, en ese contexto, la red del pajarito lo que dijo fue: pensá bien lo que vas a retuitear, o sumate, cita el tuit, que es lo que está ocurriendo ahora, y poné, ya sea esto es verídico, esto no es verídico, o sea, sumate un poco a esto. Inclusive ese tipo de acción generó una especie de protesta de los artistas independientes, porque ellos entienden que su trabajo, más en este contexto de pandemia o del home office, necesitan que se visibilice el tuit. Una vez que vos citas y la gente del Twitter sabrá la dinámica, pierde peso el tuit original y lo que la gente ve es qué está opinando el que retuiteó.
Pero Twitter lo que busca es justamente eso, sacarle un poco el peso. Y lo otro que ustedes citaban, si vos vas a retuitear un link que no leíste, es como que una sugerencia. Porque si acá estamos hablando que hay muchos lugares que hacen el clickbaiting, entiéndase, engancharte con el título nomás, y el desarrollo de la información no tiene mucho que ver con el título. Sí. Vos te estás sumando, es como el famoso reenviado en el grupo de WhatsApp de tus familiares donde tu tía está diciendo que, y ahí pueden colocar la teoría conspirativa que ustedes creen que es lo más ridículo. Entonces Twitter un poco diciendo, porque no se puede negar la fuerza de las redes sociales en la divulgación de lo bueno y lo malo. Por eso han tomado estas medidas que mínimo van a ir hasta la primera